¡Hola, peceritos guapos! ¡Ey! Vamos a ver, vamos a ver. Hola guapos, ¿qué tal? Se viene 18 minutitos, quedan 18 minutos. Bueno, quedan 19 en realidad, así que... Pero normalmente empieza 5 minutos antes, así que... Bueno, ya sabéis cómo funciona el tema de la Championship. Si todavía no sabéis cómo hacerlo, pues no os preocupéis, ¿vale? Durante el día de hoy os ayudaré en todo lo que pueda, porque hoy voy a hacer 2 streams, ya que ahora hay uno, ¿vale? Y dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas más o menos hay otro. Hola Andez, hola Juan Carlos. Hola Rodri, Daniel, José, Adrián, José, Cronox, Thicknix, Adrián, Beatriz, Abdiel, Ángel, Alonso, Alejandro. ¿Qué tal guapos? ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha todo bien? Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Venga, va, a ver. Esta es mi primera cuenta de las 3 que tengo. Ostras, tengo 4 cuentas ahora yo, es verdad. Vale. Bueno, da igual. Aquí en Argentina son las 4, lo sé, es muy temprano, lo sé. Pero no os preocupéis, ¿vale? Porque este fin de semana creo que hay 3 partidos. Se escucha y ve de lujo, gracias, estupendo, muchísimas gracias. Una pregunta, Pecero, en las otras finales, cuando votaba los MVP, me salía un candado. ¿Cómo que un candado? ¿Qué significa eso? No... ¿Qué votamos? Yo todavía no voy a votar nada, siempre hago lo mismo y siempre os voy a decir lo mismo, ¿vale? Os he dejado la página abajo en la descripción, ¿vale? Por si queréis empezar a votar vosotros, pero yo no voy a votar ahora. Voy a esperarme a que me lo pongan para poder votar en directo. Que es para mí bastante mejor, votar en directo y ayudaros, ¿vale? Y ayudaros en lo que yo pueda buenamente. ¿Vale? A ver. Yo he hecho las votaciones, como no acierte ninguna estoy GG. Yo es que prefiero esperarme. A ver, el programa es Free Win Agents, va a ganar ellos, segurísimo. Bairo Sports contra Business, creo que también va a ganar Bairo. Aquí tenemos a Salty contra Quesas, no sé quiénes son. Y después tenemos a Uppermoon contra Serenity, va a ganar Uppermoon, yo creo. Si queréis votar ya, podéis votar ya, ¿vale? Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, es lo que yo seguramente votaré. Pero vuelvo a repetir, ¿vale? Que yo voy a votar cuando estemos en directo, ¿vale? Voté por tonto y ni conozco los equipos. A ver, bueno, no pasa nada. Aunque conozcas los equipos, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Hay veces que los equipos más conocidos son los que pierden, porque a veces pasa. No sé, nos hemos encontrado muchas veces con eso. Y es lo que hay, no pasa nada. Hola Ramiro, ¿qué tal guapo? Casona 1 en la noche. No sé qué significa eso, Emma, pero vale. Hola Tracian, ¿qué tal? Hola Juanda, Pecero, la recompensa diaria de la cuenta. Priscila, no te preocupes que yo tengo grabado el vídeo de ayer. Hoy, después de este directo, voy a grabar la recompensa. Y seguramente mañana domingo o el lunes voy a hacer una recopilación de 3 o 4 días consiguiendo la recompensa diaria de la nueva cuenta, que la tengo ya casi a 1500 copas. Ahí a tope. Mañana es mi examen de preparatoria y me pregunto, ¿dormir mañana? ¿Domingo? ¿Cómo? ¿En serio un domingo? ¡Wow! Hola Pecero, ¿cómo te va el día? ¿Comenzaste con el izquierdo o el derecho? ¿O con los dos? ¿Con el del medio? ¡No! Con el pie derecho. Con el pie izquierdo es empezar mal, ¿no? Empiezo bien. ¡Emanomia! ¡Muy buenas! ¿A qué hora harás el próximo directo? Pues dentro de... A ver, son casi las 10, 1, 2... Dentro de unas 7 horas. Más o menos, dentro de unas 7 horas se viene el próximo directo, que es este. Atentos, ¿vale? Es este. Mira, justo
Ahí lo tienes, lo he calculado perfecto. Dentro de 7 horas y 15 minutos se viene el de LATAM, que este puede ser brutal. Este va a ser Chasmac contra Keep, Clash contra Regulamentados, Renegados contra Zero Zone y Embananados contra Unima Gaming. Esta va a estar muy difícil, ¿eh? Yo voy a confiar en Chasmac, Clash, Zero Zone y Embananados. Algo así voy a hacer. Pero este es el de la tarde, ¿vale? Este es el de la tarde. Primero vamos con este, que faltan 14 minutos. Y dentro de unos 5 minutos más o menos, esto empezará ya y ya no va a dejar votar. Yo también me levanté con la del medio, no voy a mentir. Bueno. ¿Por quién voto? Yo de vosotros me esperaría o empezar a votar vosotros si queréis. Yo todavía no he votado, voy a votar en directo, ¿vale? Hola Dark Ops, ¿qué tal? Buenos días. Hola, soy el de Trovo, Pecero. HDF, Pecero es el mejor. ¡Anda! Ahora ya sé quién eres, Destructor. No puedo empezar con el pie derecho, lo tengo escayolao. Bueno, puedes empezar y caerte. ¿Sabe? ¿Sabe? Hola Josefa, ¿qué tal? Hola Stumble Guys. Hola, soy Nieva. Hola Nieva. Pues venga, a ver, paciencia a todos. No sé si va a haber algún stream hispano. Yo creo que no. Hola César. Yo diría que no. Creo que no hay stream hispano a esta hora. Igualmente, si lo hubiese, miraría el inglés, ¿vale? Porque me gusta más, así puedo hablar con vosotros. La verdad. Hola Julio Raptor. He estado a punto de hacer directo también en Trovo, pero es que tener 2 chats en directo ahora mismo me volvería loco. Acá en México son las 3 de la mañana. Lo sé. A primera hora no hay hispanos porque ellos sí duermen. Pero la primera Championship, eso no es verdad. La primera Championship, si no recuerdo mal, creo que fue a las 9 de la mañana y creo que fue con Álvaro 845, Álvaro SG y Nearth. Y Nearth, no sé si es de México, pero él empezó directo rollo a las 2 o a las 3 de la madrugada. Yo creo que después de eso se quejaron y dijeron, ya no quiero hacer stream a las 9 de la mañana. Por eso estoy yo aquí ayudando. Yo tengo 0 puntos, no he podido participar en las anteriores, pero al menos llegar a 1000 puntos. Vale, Dark Ops. Voy a intentar que tú, en este mismo directo, el de hoy más el de la tarde, consigas mínimo 1800 puntos. Lo vamos a intentar, ¿vale? Voy a intentar responder rápidamente a las preguntas. Si puedo, las responderé bien. Si escucháis cosas no pasa nada, ¿vale? Bueno, la gente... Yo estoy con la ventana abierta, no hay vecinos, pero bueno, me da un poquito igual. Vamos a intentar que la gente que empieza desde cero consiga los puntos. Haz tus presentaciones, no sé qué poner yo. No sé qué has dicho. Hostia, está a punto de entrar un bicho. Fuck. No entres. Vale, se ha ido. Hola, Yandel. Yandel. Venga, va, faltan 11 minutitos. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Yo ya tengo ganas de ver la Championship, ¿eh? No sé si la de hoy va a ser potentorra. La verdad es que no lo sé. A ver qué equipos son. Es que claro, los de ahora... Bueno, los de ahora sí, ¿eh? Upper Moon, ojo, ¿eh? Y Free Win Agents también, ojo, ¿eh? Son los FUA. ¿Estos son los FUA? Son los FUA. Se viene partidazo. Se viene partidazo. Sí, hoy va a ser potente, hoy va a estar guay. Hoy me mola. En la anterior Championship no estuve por los exámenes. Estoy en el mote de rosa, o sea, con 1000. Ramiro, tienes tiempo de sobras para conseguirlos. Tienes tiempo de sobras para conseguirlos, no te preocupes. Qué difícil fue pasar el desafío de hoy, todo Surge y Squeak. Yo todavía no he empezado el desafío, pero como tenemos casi una semana entera para conseguirlo, me da un poquillo igual. Bueno, esto empieza ya, ¿eh? Ya veréis. Esto empieza ya veréis. ¿Cuándo empieza la liga, Fran? Pues en teoría unos 10 minutos, pero yo creo que ahora empezará. Atentos, ¿eh?
Si queréis votar ya y todo esto, lo tenéis justamente por aquí, ¿vale? ¿Quién crees que ganará, FUA o SC? Serenity no sé qué, ¿no? Ah, no, Southern Cross. Serenity son los de abajo. Votar si queréis, pero yo voy a esperarme a que empiece, ¿vale? Así os puedo ayudar. A mí no me menda el código al correo. Julieta, eso es porque no has puesto el correo bien. Vete a ajustes, te vas a la sección de Supercell ID y te vas a la redondita esta donde es los ajustes de Supercell ID. Y ahí vas a ver el correo electrónico que tienes vinculado a Brawl Stars. Pon ese correo aquí. Y ahí sí o sí te va a llegar. 100%. Si no te llega, pues mal. Oh, baby. Oye, el emote, de todos los emotes que hay, el de Rosa no está mal. El de Edgar no está mal. Pero este es el más guapo de todos, ¿eh? Este es el más guapo de todos. ¿Quién es? ¿Qué brawler es este? Es que no sé quién es. No sé quién es, la verdad. Sprout, ostras. Claro, es verdad. Oye, está tardando mucho, ¿eh? Faltan 8 minutos, qué raro. Qué raro, faltan 8 minutos. Me estoy quedando dormido, normal. A estas horas de la mañana, normal. Para mí parece fan, no sé por qué. Bueno. ¿Escucháis el ruido? Lo escucháis, ¿no? Bueno. A mí de momento no me molesta. Dentro de un ratito ya veremos. ¿Y por qué es...? Ah, vale, es por el vídeo promocional, ¿verdad? Es verdad, es por el vídeo promocional. En realidad no son los brawlers, sino sus mains. O sea, en los vídeos promocionales de Championship aparecen las personas reales jugando con el brawler que más le gusta. Y casualmente el brawler que más le gusta es un brawler que se parece a él mismo. Por eso decimos que este, por ejemplo, sería Sprout. ¿Crees que el pin será tóxico? ¿El de estar dormido? Ostras. Mira, el problema es que ahora mismo todos los pins, incluso los sprays, van a ser tóxicos. Todos. Es terrible, tío. Hagas lo que hagas, ponte bragas. ¡No! ¡No! No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Ese emote será para toxiquear. Al final todos los emotes, incluso el emote, el gratuito, el que es una sonrisa, ahora lo que hace es esto. Lo que hace el emote es esto. Ríe y hace, ¿sabes? Ese guiño es en plan, toma, te ha gustado el gol, ¿eh? ¿Ves? Cualquier emote, el más sencillo, se puede llegar a ser tóxico y es terrible eso, pero bueno, es lo que hay. Julieta, ¿tú no tenías otra cuenta? Pruébalo con otra cuenta. ¿Alguien se compra los sprays por dinero real? Hostia, espero que no. Antonio, ¿qué es eso de gastarse 60 gemas en un spray? 60 gemas. Hola. ¡Hey! ¡Let's go! To the moon. Vale, a ver. Empezamos, Pedritos, atentos, ¿eh? A ver. Vamos a poner English. Vale, solamente hay uno. Vale, ok. Vale, espera. Si solamente hay uno, ponemos en español y ya está, vale, ya está. Se viene. Venga, va. Good afternoon, good morning, and good evening, and welcome back to the Brawl Stars Championship. We are back in the FCSA and ANZ region today. I am Mark, joined once again by my
more handsome brother from another mother. ¿Se me ve bien a mí? Sí, ¿no? ¡Ojo! Bubón de... ¡Ostras, espérate! Ganó Fua, ¿no? Mira, no lo sé. Yo voy a poner Fua. No, ganó Uppermoon, ¿no? ¡Toma! ¡Sí! ¡Hala! Más 25 puntos. Ahí lo tenéis. No sé por qué está en inglés, macho. Espera un momentito. No me gusta que esté en inglés. ¿Hola? ¿Por qué está en inglés? ¿Mal? Yo lo tengo en español, asqueroso. En teoría esto está bien. Se me ha puesto la de esto en inglés, pero bueno, es lo que hay, no entiendo. Today is a massively important day for free win agents, for example, who are our first match in the quarterfinals up against Southern Cross. They need to win that match if they are to secure themselves in a place for the MSI mid-season. ¿Habéis conseguido los 25 puntos gracias a mí? Espero que sí, ¿eh? Salty Gang and Kisses lifelines for match number 3 in the quarterfinals, and FA Upper Moon and Serenity Upper Moon kicking off the fourth and Tío. final matchup. And FA Upper Moon have a chance still of securing themselves in for the mid-season invitational, but they're going to have to win this monthly final and hope the free win agents go out in the quarterfinals. So definitely a tough one, but nonetheless, it's still achievable if free win agents have a few troubles. But in that best of 3 phase, that does open Hay que ser rápido, peceros, hay que ser muy rápido. potential issues, right, Trav? Hay que ser muy rápido. Sí, pecero, 25 puntos, ahora me quedan 975. ¡To the moon, let's go! Creo que en esta edición se tendrán en cuenta los 6 bans. No lo creo. Es muy reciente. Es muy reciente, Ander. En la próxima, de la semana que viene, quizás. Pero esta lo veo... Lo veo muy reciente. Make sure that you log in over there with your Supercell ID. That's where you can earn some in-game rewards by getting some predictions. Right, we'll get to that in just a minute and help you out. But there's some coins there, some tokens there. You're trying to work your way up to get towards that BSC exclusive. Yo no pude, me tengo que ir un momento. No os preocupéis, son 25 puntos nada más. ¿Cómo voto? A ver. Tenéis el link abajo en la descripción. Os lo pongo de nuevo, ¿vale? A ver. Voy a poneros aquí el link de vota aquí. Mirar a ver si con este link que os he puesto... Judo Swift... Hostia, ¿qué pasa? Have the same basic attack range. Voy a poner... Low. ¿Es low o Bea? ¡Pum! Ahí lo tenéis, low. Low. No sé por qué se me ponen las preguntas en inglés. Terrible. Está en español, ¿sabes? An interesting one, but let's talk about the MSI. I mean, free win agents have had a phenomenal run so far. They've won the monthly finals in March. They've won it in April. They are the monthly finals champions for everyone that we've held. They just need to win their first matchup today to qualify for the mid-season invitational. But, también nos sale en inglés, entonces en la página. Bueno, pues vosotros confiar en mí, ¿vale? Yo sé inglés, así que no os preocupéis. ¿Tú crees que le bajarán el precio a los sprays? No. Sinceramente creo que no. Y si lo bajan serán de 60 gemas a 49. ¿Sabes o no? Alguna tontería así. Vale, voy a poner aquí... ¿Por qué las preguntas de la Championship están todas en inglés? Supercell, por Dios, arregla eso. ¿No? Postdata. En mi stream, ¿quién ganará este partido? ¡Fua! Yo confío en Fua 100%. ¿Se viene el 90%? 89%. A votar, peceritos. En mi stream vamos a conseguir el pin 100% porque yo
Hablo inglés. Porque somos los mejores. Y punto. ¡Hala! Hola David García, ¿qué tal, guapo? Oye, Pecero, ¿por qué no me dejas seleccionar los equipos en las predicciones? Tienes que hacerlo ahora. Tienes que hacerlo ahora. Me rindo, no me manda el código. Dios mío, ¿qué pasa? Julieta, reinicia la página. Te tiene que salir sí o sí. Reinicia la página de alguna manera. ¿Ha dicho un ban? Han dicho un ban, creo. Hola, Moxie. ¿Moxie? ¿Tú no eres un NPC de Borderlands? Moxie. El bar de Moxie. Sí, creo que es esa. Yo solo tengo 1218 puntos. Toletti, los consigues fácil. Los 2000 los consigues fácil. Y los 3000 los puedes llegar a conseguir con el directo de la tarde. Las predicciones se me eligieron solas. ¿Qué pasó? Aitor, que esta página es un zurullo. Sí, claro, te lo digo. Va muy mal esta página. Muy mal. Siempre ha pasado lo mismo, no sé por qué. A mí no, A mí nunca me ha pasado. Pero a vosotros sí. Hola, Bardock. Hola, Matías. Vale. ¿El otro mes habrá otro pin? Pues no lo sé, porque después de este tercer pin, no sé si van a meter más pins o otro tipo de recompensas. La verdad es que no lo sé. Pecero, yo no podré conseguir el pin, nomás tengo ese. ¿Qué es eso? O sea, que tendremos otra Championship en unas pocas horas. En unas 7 horas hay otra jornada de Championship. La de LATAM. Y mañana creo que también hay más. Pero mañana yo no voy a hacer directo, porque mañana es domingo. Es el de Bell. ¿El próximo es el de Bell? Puede ser. Ya lo han arreglado, está en español. Ah, es verdad. No me he dado ni cuenta. Pues voy a quitar el tweet. Gracias. Nada, vale. A ver. Cada finales mensuales en un pin, solo que yo sepa. Regino, eso espero. Sí que habrán, pero cuando salgan no se podrán conseguir los de ahora. No. ¿Entonces se empezará otra vez desde cero? ¿O qué? Bueno, eso es malo, Petritos, os voy poniendo a ver si algún moderador puede hacer copiar y pegar, ¿vale? Que la gente vea dónde votar, ¿vale? Que es event.brawlstars.com. Hola, Monkeys, claro que me acuerdo de ti. Las preguntas anteriores siguen en inglés. No lo sé. Da igual, no las puedes responder. Me regañaron por despertarme temprano, normal. Normal. Es mi primera vez que veo la Champion y solo tengo 45 puntos. ¿Crees que haré el primer ping? Yo creo que sí que puedes. Yo creo que sí. Pero tenemos que tener muchísima suerte y tenemos que votar a los equipos ganadores. Vamos. Voy a reiniciar un momentito porque la página sigue siendo que va un poquillo mal. Vamos, vamos, venga. ¿Veis que va lenta? Tarda mucho, tío. Tarda mucho la página, pero bueno. Esto, para mí, es lo que más me mola, tío. Ver los mapas en 3D. Me parece una maldita barbaridad. Me parece guapísimo, tío. ¿Otra vez este mapa? ¿Por qué siempre utilizan el mismo mapa, tío? ¿Hay más mapas? Por Dios. No me deja entrar en la página. ¿Cómo que no? Me creé una cuenta secundaria para conseguir las recompensas. Ya somos dos.
Ya Zomodo. Souther Cross. No sé quiénes son, ¿eh? No sé quiénes son. Me quedaré sin pin, perfecto, pero no entiendo. Pero si a mí, ¿por qué a mí sí que me funciona? ¿Te imaginas Brawl Stars en primera persona? Yo hice un vídeo de eso jugando a Roblox. Terrible, no me gustó. Siempre eligen los más competitivos. Siempre eligen los... Ah, vale, de los mapas. Ya. Sí, pero es que siempre son los dos mismos, ¿sabes? De cada modo. Es como que... Joder. No entiendo tampoco, me los manda a todos menos el que quiero. Pues no entiendo el porqué. No entiendo el porqué, Julieta. Porque tú ya conseguiste... Las semanas anteriores lo hiciste, ¿no? En móvil no funciona y no deja votar. ¿No podéis hacerlo desde PC? ¿Se escucha todo bien? Espero que sí, ¿eh? ¿Pagar o estoy con COVID? Ayúdame. ¿Pagar o estoy con COVID? Ayúdame. Mario, si tienes COVID me sabe mal, pero ahora mismo el COVID es como un resfriado. Así que yo también he pasado el COVID 2 veces. Una, casi me quedo en el sitio, no es broma, pero estuve una semana en la cama, y la segunda simplemente tenía algo de fiebre y resfriado, nada más. Y los emotes, ahí está, gracias. Es quejarme yo, más 5 puntos, let's go. Let's go. Ando probando desde móvil y PC. Pues Julieta, no sé por qué, te han maneado la cuenta. Te han maneado la cuenta. Vamos a ver qué tal. ¡Ojo, un Sprout! ¡Ojo! Vale, Pam. Pam contra Fang. Fang. Vale, han matado a Sprout y han matado a Grom. ¡Uy! ¡Uy, Pam, lo que acaba de hacer! Ese gadget es muy bueno, tío. Pero obviamente contra este hombre... ¿Se muere? ¿Se muere o qué? No. Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal, ¿eh? Cut the Ace. Al final lo cambiaron el mapa a Rock Bell. Es verdad, no es el mapa... Este mapa no era el que estábamos viendo antes, ¿no? Es verdad. Qué cosa más rara. ¿Ya predijo PECERO? Sí, Daniel. Tenéis que predecir al momento. Si no predecís al momento, no vais a conseguir las recompensas. Literalmente, hay que votar y predecir al momento. Uy, Cup the Ace. Uy, Cup the Ace. La paliza que te están dando, chico. Vale, con cuidado. Vale, ya estaría, ¿no? ¿O qué? Vamos, Pam. 3-1. Te lo haces, te lo haces, te lo haces, Pam. Te lo haces, Pam. Yo confío en Pam, ¿eh? Yo confío en Pam. ¿Tú crees que pueda conseguir los 2 emotes cuando apenas tengo 35? Sí, y los 3 emotes puedes conseguirlo. Si miras la jornada de ahora, la jornada de la tarde y la jornada de mañana, lo puedes conseguir. Incluso la semana que viene hay más. Y la siguiente hay más. Y van a ser los mismos, creo yo, ¿eh? Así que... Grom está nerfeadísimo y aún así lo hacen jugable. Normal. ¿El pin? Toma, pin. Pecerito, let's go. Let's go. Vale, esta para Fua. Vamos, Fua. Yo confío en Fua, ¿eh? Mañana no hay, Pecero. ¿Mañana no hay? Pues lo habré visto mal. ¿Seguro que no? Ahora después lo miro. Ah, posiblemente no es mañana y es el sábado de la semana que viene, ¿eh? Posiblemente. O sea, tenéis que pensar que cada mes, ¿vale? En cada Championship van a regalar siempre un emote. No sé si siempre va a ser el emote, o sea, durante... Tú imagínate, dentro de 6 meses, ¿van a ser siempre emoticonos? Yo espero que no. Yo espero que tarde o temprano regalen alguna caja, aunque sea una caja pequeñita. Tú imagínate que en esa caja pequeñita te sale un brawler. Eso sería brutal, tío. Y lo suyo sería que más adelante regalasen alguna skin. Sería eso espectacular, sería brutal. Odio cuando los profesionales de la Champions antes de ganar les giran. Es como son profesionales porque hacen eso. Ramiro, porque hay que vacilar un poco. A mí tampoco me gusta que lo hagan. Pero es como, por ejemplo,
cuando un jugador de fútbol marca, después de marcar, ¿qué hace? Lo celebra y vacila, ¿verdad que sí? Pues es algo parecido. Emote. Venga, llevamos 75 puntitos, let's go, to the moon. Voto por hacer cajas exclusivas de la Championship que estén rotas. Eso sería espectacular. Andez, por favor, pon un tweet ahora mismo y le damos todos like. Tú imagínate, es que sería brutal que sea como una especie de mega caja o que sea una caja donde solamente te pueda salir una skin. Oh, eso sería espectacular. Una skin completamente aleatoria. Eso sería brutal, tío, ¿eh? Eso sería brutal. Vale, ¿quién va a ganar? Vale, va a ganar Gale. ¿Gale? Se mamó. Ya está, ya está. ¡Uy! Pues estaba una patada, ¿eh? Estaba una patada. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Emote? A ver. No, de momento no. Vale, de momento ahora mismo van empate, pero sí que es verdad que ahora mismo Fua va por un punto por delante, así que con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Fang va a saltar. Si salta Fang, la palma, ¿eh? No saltes Fang. Si Fang ¡Uy! Espero está muerto. Vale, mal por parte de los dos. Bien. La persona, bueno, el equipo que gane ahora mismo. Hola, ¿la silla? Pensaba que me caía, tío. El equipo que gane ahora mismo se lleva el primer punto del set, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado, a ver. Bien, matarlo, por favor. ¡Oh! Vaya saltito. ¡Oh! ¿Habéis visto? Saltaba y metía la patada, tío. Me encanta. Vale, pues ya está. Ha ganado Fua. GG's. ¿Qué hacéis? Están vacilando mucho, ¿eh? Ojalá gane Byron. De verdad, ¿eh? Sería espectacular. Byron, gana, por favor. Poquito tóxicos, ¿eh? Poquito asquerosos, ¿eh? Poquito... Poquito... Que te voy a dar 3 hostias, ¿eh? Holy moly. Este tweet no es noticia ni nada, pero imaginad una caja así bien buena, bien tocha, que solo se puede conseguir viendo la... Retuitear. Copiar enlace. Dejad like. Han sido un poquito tóxicos, ¿eh? Han sido un poquito tóxicos. ¿Me saludas? Oh, Maima, Laura. ¿Qué están haciendo? Estaban vacilando un poco, tirando a ser un poquito tóxicos. La verdad, las cosas como son. Es lo que hay, pero es verdad. Las cosas como son. Hola, Promemo. No sé si me estás diciendo a mí que soy ZZ o estás hablando del emote. Toma mi like, gracias, Josemi. Fui su primer like del tweet. Pecero, ¿vas a jugar Stumble Guys? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No. A ver, ahora no sé si van a jugar Caza Estelar. En teoría juegan Caza Estelar, ¿eh? Y después Atraco. En teoría sí. Hola, GN, ¿me podrías saludar a mí y a mi primo? Eres nuestro fan. No, yo no soy vuestro fan. Sería al revés, digo yo, ¿no? Yo no puedo ser vuestro fan. Pero bueno. ¿Jugarás Minecraft? Llevo unos cuantos meses sin jugar Minecraft porque yo cuando juego Minecraft le doy durante muchísimo tiempo, cada día sin parar, muchísimas horas. Y ahora mismo, como Minecraft no hay nada nuevo, estoy esperando a que salga la 1.19. Hola Goku, hola Bego, hola Milenka.
¿Llego tarde? No. No, bueno. A ver, llegas que el primer partido ya no puedes votar, por ejemplo. Así que vas a tener que esperarte a que venga el segundo partido, que es Byro contra Business Proposal. El último equipo que se comportó tan tóxico resultó que hacían trampas modificando la conexión. Yo no digo nada. Estos fueron los de... Sí, que los echaron. Sí. Los de... Dime el nombre, porfa. Me acuerdo. Lo pusieron un tweet. Me acuerdo. I remember this. Pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el equipo. No era Blows, ¿no? ¿Era Blows? No, Blows no. Blows no me acuerdo cuál era. Me pone SC seleccionado. Pues eso es porque se te ha seleccionado solo. No sé por qué. Hola, lagarto. Ah, Blood Diamond. Eso. ¿Veis? Sí. Blood Diamond. Sí, me suena. Sabía que era algo de Blue. Y lo primero que he salido era Blood, pero no. Hola, Daniela. Hola, El Moon. Ha salido este mapa de caza y verás que será otro. Vale, este mapa de caza para mí es de los más guapos. Yo soy pro con Nani y con Byron. Son muy buenos. Mirad arriba a la izquierda. Squeak. Me encanta, tío. Estupendo. Espera, necesito hacer un tweet de esto. Sí, hay los 6 bans, claro. Claro. Hay los 6 bans, tenemos que recordar que la actualización es esto. Hostia, qué bueno, tío. Champion, Squeak. Perfecto. Creo que la gente no quiere que utilicen a Squeak. Me sirve. De verdad. A ver. ¿Emote? Voy a reiniciar, porque hay un Mortis. Siempre hay un Mortis, tío, de verdad. Siempre tiene que haber un Mortis. De verdad, Siempre tiene que haber un Mortis. No está el emote, peceritos. No está el emote, ya empezamos. ¿Emote? Ahora está el emote. Peceros, ¿veis el emote abajo a la izquierda del color azul? Vale, si vosotros habéis votado por el equipo de la izquierda, tendréis el emote a la izquierda de color azul. Si habéis votado por el equipo de la derecha, tendréis el emote aquí a la derecha de color rojo. Esos son más 5 puntos para Gryffindor. Vale, tenerlo presente. Creo que Fua no quiere... No. Carita sonriente. Venga. Seguimos. Hola, Pecero, te sigo desde hace mucho. Grande onda. Muchísimas gracias. Pero mientras no me sigas por la calle, no me llega el correo de confirmación. No sé qué está pasando ahora mismo. No debería de pasar esto. A Julieta tampoco le funcionaba. No sé qué está pasando, la verdad. De momento está ganando Southern. Y no sé dónde está el Mortis. Pero faltan 8 segundos para hacer algo con vuestra vida. ¡Uy! Hubiera sido brutal esto, ¿eh? No, hubiera perdido. No hubieran ganado igualmente. Squeak está rechazado totalmente en este torneo. No sé qué le pasa a Squeak. Mira, está contento, ¿eh? Para ti es normal en España, pero aquí son las 31. ¿Son las 31? ¿Las 31 qué? Main Mortis. A ver, yo voy a decir una cosita. Y yo entiendo el por qué la gente utiliza Mortis en este mapa, ¿vale? Emote, peceritos. Si por cualquier cosa yo no meto el emote, por favor, decírmelo, ¿vale? Que son 5 puntos gratis. Tenéis que pensar que este mapa es un mapa muy abierto. Los mapas que son tan abiertos vas a utilizar brawlers, ¿vale? Que tienen poca vida porque tienen mucho alcance y tienen muchísimo daño a partir del rango. Por ejemplo, Bell, Piper, te diría Sprout, ¿vale? Pero si te fijas bien, todos estos brawlers, menos el genio,
son brawlers que tienen menos de 5000 de vida, más o menos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vas con Mortis en un mapa así, te los cargas a todos de 2 ataques. Es por eso que la gente utiliza a Mortis. Pero vaya, estoy viendo a Sprout que tiene muchísima vida, pero ¿sabéis por qué tiene mucha vida? Por Rufus. Rufus tiene la habilidad estelar que les va dando 30... Es que claro, va dando 30 puntos de vida sin límite. Esto es muy heavy. Esta habilidad... Y claro, si os fijáis bien, Bell ha puesto los 2 gadgets en medio del mapa. Cuidado, Morty. Uy, mira. Mira que se viene. Uy, que se viene. Uy. 1-2, ¿vale? Míralo. Y pierde. Vamos. Bien. 4-4 con estrellita azul. Bien. Cup DA se lo puede cargar. Pilla... ¡Ay, no! Esa manita. Vale, 6-4. 10 segundos. Si pierde, creo que no pasa nada porque no tienen la estrellita, así que no pasaría absolutamente nada. Cuidado. Vale, empate. ¿Cuál es tu brawler favorito? Mi brawler favorito es Crow. Hola Kenji, ¿me recomiendas comprar a Bea Neko normal? Depende. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Depende de lo que valga, te voy a decir que sí. Depende de lo que no valga, te voy a decir que no. No te puedo seguir por la Cale. Soy de LATAM. Ah, bueno. Hola, el pro, ¿qué tal? Recuerdo, peceritos, ¿vale? Que en el directo de hoy y el directo de la tarde os voy a ayudar a conseguir el nuevo pin, ¿vale? El nuevo pin que es el de Sprout humano ZZZ, ¿vale? Así que agradecería un montón que todo el mundo esté suscrito al canal y que dejéis un pedazo de me gusta que no os cuesta nada. Yo podría estar tranquilamente ahora jugando a Sekiro o a Elden Ring rascándome un huevillo, pero no, estoy aquí con vosotros porque yo también quiero el pin. Tenéis que pensar que yo también quiero el pin. ¿Sabes o no? ¿Por qué están mencionando acá? ¿Acá de qué? 79 gemas, pero ahora está en 49. Pero la de Bea Neko normal es la de color blanco, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un vídeo con Espero que hace tiempo y yo me compré la dorada. A mí me gusta muchísimo más la dorada, pero no está mal. La blanca no está mal. Está bien, pero no es de las mejores de Bea. Pero por 49 no está mal. El emote ya le he dado yo. Pero sí que es verdad que la dorada varía un poquito más, ¿eh? ¿No hay música, no, en el juego? No. ¿Por qué te llamas la pecera tonta? Pues mira, vas a YouTube y buscas ¿por qué me llamo la pecera tonta? Y lo vas a encontrar. ¡Dios! Con cuidado. Con cuidado. Uy. Mortis. Están siendo muy tóxicos, tío, Vale, creo que hayan ganado. Están siendo muy tóxicos, Fua. Están siendo... Ojo. La dorada está a 79. Claro, es que... yo creo que me la compré por 149. ¿Es posible? Están siendo un poquillo jengue, Pero bueno, primeros puntos para Fua. Y para las personas que hayamos votado Fua. Hemos ganado ya, ¿no? Hemos ganado ya. Más 100 puntos. Dámelos. Dámelos, nene, dámelos. Dámelos, nene, dámelos. Dámelos. Fua no merece el premio final con este comportamiento. Ahí, más 100. ¡Sí! Me sirve. A ver. Tu predicción era correcta. ¿Quién ha sido el mejor? Sobre todo, votad a quien queráis. Peceros, a quien queráis. Rápidamente, votad a quien queráis. Votad rápido a quien queráis. Da igual. Son 50 puntos free. Rápido. El mejor jugador. Da igual cuál, ¿vale? Da igual. Lo importante es que votéis, ¿vale? Es lo más importante de todo. Pecero, ¿qué opinas de Daruma Mr. P? Daruma Baby. Me parece espectacular. No me deja. Tenéis que ser rápidos. Muy rápidos.
Os dejan como 15 segundos o 20 segundos para votar. Yo he avisado lo más rápido posible, más no puedo. Yo tengo 50 gemas y quiero comprarme una skin. Es que quiero a Mr. Daruma, pero vale 79, o a Neko que vale 49. ¿Qué hago? ¿Ramsés? Ah, no, ¿Ramsés? ¿Lo ha dicho? Sí, Ramsés, muy fácil. No compres ni una ni otra. Cómprate el pase de batalla. Cómprate el pase de batalla, hazme caso. Hazme caso. En campeonatos de LoL casi expulsan a un equipo por toxicidad. No creo que estuviera mal hacerlo aquí también. Es que la toxicidad... A ver. Yo digo que un equipo es tóxico cuando vacila más de lo normal. Vale, what is steady favorite brawler? Sinceramente no tengo ni idea. Voy a poner el genio, no lo sé, ¿vale? No tengo ni idea. ¡Es Sprout! ¡Rápidamente, Sprout! Si yo fallo, no os preocupéis. Lo importante es que vosotros consigáis al brawler, ¿vale? Consigáis la respuesta, me refiero. Ahora hablamos de la toxicidad. No tenía ni idea que era el brawler, pero es Sprout. Pero, por poco, Esto es lo bueno, ¿vale? De yo responder rápido. Si yo respondo mal, no os preocupéis, ¿vale? Porque va a salir la respuesta que tenéis que darle vosotros. Entonces, es así de fácil. Y ya está, ¿vale? Son 25 puntos que yo no gano, pero bueno, gano 5. ¿Quién ganará este partido? Yo voy a ir con Byro, pero los de la derecha tienen el mejor logo del mundo. Yo voy a ir con Byro. Hostia, 90%. El logo de la derecha es God. Hostia. Es como que... Bueno, a ver. El tema de toxicidad, yo siempre he pensado que sí, yo creo que deberían de restar puntos incluso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque un equipo competitivo es eso, ¿vale? O sea, se trata de ver quién es uno contra uno, quién es el mejor en el gameplay. Si después como persona eres un equipo tóxico, no eres un buen equipo competitivo, ¿sabes? En la hora de gameplay eres mejor, estupendo, pero no vaciles a quien es no tan bueno como tú, porque si lo haces, demuestras que como persona eres inferior. Como jugador seguramente eres superior, pero como persona eres inferior. Entonces el tema de la toxicidad... Vale. El tema de la toxicidad yo pienso que sí que se debería no de banear, pero sí de castigar de alguna manera. Tanto en este juego como en LoL, como en cualquier otro juego. Porque es así, porque eso es lo que crea en los espectadores, ya sean de tu propio equipo como del contrario, crean entre ellos una rivalidad. Incluso yo, por ejemplo, puedo ser de Clash, ¿vale? Porque es mi equipo competitivo, pero ellos, no sé si fueron ellos o fue Team Queso, ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Sinceramente no me acuerdo, creo que fue Clash. Hicieron un poquito de toxicidad. Y yo dije como que, hola, ¿qué hacéis? O sea, podéis ganar normal y corriente y ya está. Punto. No hace falta empezar a dar vueltas y poner emote, jijijija, jiji. No hace falta, ¿sabes? Ya habéis ganado, habéis demostrado que sois mejores. No vaciles porque en tu propio fanbase, ¿vale? O sea, tu propio equipo va a decir... jajaja, son los mejores, y otros van a decir, qué tóxicos, ¿no? ¿Y yo voto a estos? Es lo que pienso yo. ¿Os ha gustado? Es tan fácil como toxicidad fuera, mala vibra fuera. Es así de fácil. ¿Dónde se vota? Aquí. No es broma. Tienes el link abajo en la descripción, Ana. Tienes el link abajo en la descripción y lo tienes... A ver, te lo pongo en el chat, ¿vale? Y también lo tienes anclado en el chat, por Dios. El equipo del logo color negro me recuerda al equipo que se puso un mapache gordo de logo. No creo que sean los mismos, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Hay que decir que el triple ban mola mucho, ¿eh? Me gusta. Mola muchísimo el triple ban. Está muy bien, me sirve. ¿Me recomiendas León Plata? No.
No recomiendo que nadie se compre skins ni plateadas ni doradas. Nunca. Yo me compré la skin de León Plata justamente para intentar hacer un TikTok y directamente ni lo subí. Pero no me he comprado nunca nada. Sí, tenéis que pensar que ahora Surge no lo vais a ver nunca. Nunca vais a ver a Surge. La gente pensaba que con el cambio del gadget de Surge a los nuevos 2 gadgets y que la Super, a la hora de hacer la Super, fuera un movimiento como si fuera el gadget, pensaban que sería malo. No, es como que ahora mismo Surge es 10 veces mejor. ¿Sabes o no? Literal. Ahora mismo es demasiado fuerte. Ya logré 225. Nosotros hemos logrado 255. Digo nosotros, digo yo. Yo he logrado 255 puntos. Más los 2000 que ya tenía. Así que de momento vamos muy bien. ¿Te acuerdas de la skin de Poco Star del pase Colette? Actualizaron la skin de Poco, lo sé. Y también actualizaron la skin de Bull Vikingo, la skin maldita. Soy main Surge y no me adapto al cambio. Claro, normal. Normal. Ahora el gadget lo que tienes que utilizar es ese que durante unos cuantos segundos te sube 2 niveles. Ahora Surge ya no es un main gadget, no. Ahora eres main Surge, ya está. Es un main super, ¿no? Vale, vamos con Byron eSports contra Business Proposal. Vale, vamos a darle el emote. Me sirve. Voy a reiniciar, lo siento, ¿vale? Pero es que esta página va muy mal, tío. Va muy mal esta página, tío. La calidad del stream es muy mala, tío. Pero bueno, ojalá pusieran... Ha sido la silla, ¿eh? No me he tirado un pedo. Ojalá pusieran lo de... Lo típico, lo de escoger los gráficos. La calidad del directo, ¿sabes? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos a Amber de la Verga, al Genio y a Enz. Y después tenemos... Sprout, Tara y Pam. Potente, ¿eh? Potente combo. Potente combo. A mí que escojan al Genio, tío, de verdad me encanta, tío. Porque cuando el Genio hace... ¡Oh! Me encanta, tío. Me encanta muchísimo. Incluso ahora mismo el Genio se está esperando a que Sprout pille las gemas. Y hacerle una manita ahí bien traviesa. Se viene, se viene. Manita traviesa. Manita traviesa. Ojo, Sprout, yo de ti no iría, ¿eh? Todo lo contrario. Yo iría con Tara. Yo iría con Tara y metería la super y aprovecharía para pillar las gemas. Bueno, ha aprovechado bien. Sprout ha aprovechado muy bien. Bueno, espérate. ¡Espérate! Vale. Vale, lo están haciendo muy bien, ¿eh? Lo están haciendo muy bien. 8-8. ¡Santo Dios! ¿Emote? Ya lo he puesto. A ver, 8-8. Aquí podría ser 9. Ahora no sé si Espero va a pillar las gemas, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no. Va a aprovechar. Pues mira, sí. La va a pillar. ¡Ojo, eh! Hay 2. Hay 2. Vale, van con 10. Se viene. Pilla la 11 y se viene, yo creo, ¿eh? ¡Holy moly, Byron! Me sirve. Me sirve. El logo del equipo de la derecha parece hecho en Paint. Es que yo creo que está hecho en Paint. Me gusta. Me gusta, es original. A mí me encanta, tío. Oh, qué rico. Emote. ¿Cuál es el brawler más roto actualmente? Bonnie. Miraros el vídeo que puse ayer, peceros. Miraros el vídeo que puse ayer. ¿Sabéis quién es Matt Pecero? Sí, Canier.
Quería hacer un vídeo al respecto de eso porque poca gente lo sabe y no lo quiero decir en directo, ¿vale? Es una historia bastante triste. Pero sí, sé lo que es. Y sé lo que representa tanto él como el emote de Spike. Lo sé. ¿Se viene? Vale, aquí Enz... Iba a decir, aquí Enz puede llegar a morir. Tiene que morir. Vale. Bien, 7, 4. Otra para aquí, son 5. Es verdad, los sprays. La gente todavía no está utilizando mucho los sprays, ¿eh? Porque en el mapa solamente estoy viendo 2. 8, 5. Te mueres. A 12 de vida, chaval. 6 a 8. Se viene 6 a 9. Ojo, ojo. Vale, ojo. Uy, uy, uy. Mira, mira el genio, mira el genio, mira el genio, mira el genio, ¿eh? Lo estoy viendo, lo veo. Vale, aquí está la 10. Si la pillas ya estamos, ¿eh? No van a salir más. No van a salir más gemas. O sea, tenéis que ir a por ellos. What the fuck. Cuidado. Cuidado. 8, 7, 6, 5. ¡Píllalo! Me sirve, tío. Me sirve. Hello there. Hello there. El gadget de ralentización está muy good. ¿Cuál? ¿Crees que Amber podría ser mejor que León? No, son brawlers completamente diferentes. No puedes decir que Bull es mejor que Piper. ¿Sabes o no? Son brawlers completamente diferentes. Tienes que decir, ¿cuál es mejor? ¿Bull o Darryl, por ejemplo? ¿Cuál es mejor? ¿Bell o Piper? Claro, son brawlers completamente diferentes. Es lo que yo pienso, ¿no? Me han metido en la cantera de DVD. No sé qué es eso. Jesús. Creo que Janet no va a estar tan rota como Fang. Yo ayer, peceritos, subí un vídeo a las 4 de la tarde de Janet 1 contra 1 y después subí otro de Bonnie 1 contra 1. Janet pienso que va a estar muy bien. Pienso que Janet va a ser muy útil, sobre todo con la Super. Porque con la Super va a ser lo más roto y lo más divertido jugarla en balón brawl. Va a ser brutal. Incluso en atrapagemas. Porque tú imagínate que vas con Janet volando. No, perdón, vas con Janet con las 10 gemas y en los últimos segundos metes la Super y te quedas ahí. ¿Qué? ¿Mátame? No puedes. ¿Sabes o no? Hola, Hugo. Así que, claro, va a estar potente. Pero yo creo que Bonnie va a ser muchísimo mejor. Va a ser el brawler más roto del juego. Pecero, reclamé la recompensa de Darryl, fuerza 5, teniendo fuerza 6, y me dieron una caja grande. ¿Y por qué lo subiste, Franco, a fuerza 6? Bueno, pero está bien saberlo, está bien saberlo. A ver, fuerza 5 y solamente te dan una caja grande. Eso sería mejor una mega caja. ¿Te imaginas buff para Bonnie? No, la van a nerfear segurísimo. La van a nerfear segurísimo. Hola Yumi, ¿qué tal? Puntúa el mejor brawler mítico al peor. Otro día, lo haré en un vídeo. Petritos, a ver si podemos llegar a los 500 likes. Por favor, un pedazo de me gusta si queréis el pin. Que llevo aquí ya un ratito en directo y me gustaría que estuvierais por aquí porque yo voy a estar todo el día, literalmente, todo el día en directo con vosotros, ayudando a conseguir el pin a todos. ¿Vale? Creo que no vale la pena comprar este pase ya que no estará tan roto y es medio complicado de usar. No le hagáis caso. No, hombre, no. Todos los pases de batalla merecen la pena. La verdad, todos merecen la pena. Tengo 423 puntos. ¿Me da para el link? ¿Qué link? Para el pin. Para el de 3000 no, para el de 1000 sí.
¿Qué es la skin del pase? La skin del pase es Carl Motorista. Hola Mark, ¿a qué hora es el otro directo? Pues dentro de 6 horas. No te escucho, Pecero. Ángel, ¿te das cuenta que siempre dices lo mismo? ¿No será que eres tú? Adiós, Pecero, me voy a dormir. Pedro, que duermas bien, campeón. Aquí tiques. ¡Ah! Muy poca narices. Bonnie contra lanzadores se los come con papas fritas. Contra lanzadores y no. Contra todos en general. Carl Motomami, ese es. Ese es. A ver, un momentito. Simply to keep the mecha, you know, in play for as long as possible on the zone. There is the loot that we anticipated as well, the roughs as well for Pyro. I really like the way the business proposal are going and approaching this one. I think that if they can get this one right, certainly the comp so far for me. Oye, ¿cuánto vale Tara? What the f... dangerous thing for Pyro to be looking at right now. 12 euros vale Tara con sus pins. Se están flipando mucho, ¿no? Con los pins. Y con los sprays. ¿Qué es esto, tío? Se están flipando mucho, ¿no? Hostia. ¿Verdad? ¿O soy yo? Voy un momentito a abrir el juego. Ahí, darme un segundito. A ver... ¡Eh! Ah, no, claro. Digo, tengo algo en el buzón. Las recompensas, papu. Las recompensas yo ya las tengo, ¿eh? Ya empiezo a tenerlas. Vale, a ver. 12 euros, una skin, un spray, un pin y un perfil. Buf. Hay muchísimas ofertas, tío, ¿eh? Hay muchísimas ofertas, tío. Santo Dios. A ver, Nita Shiva, Jessie Mapache, Bea Neko Dorada y Señor Pedaruma. Esta yo la necesito. Esta yo sí o sí me la voy a comprar. Porque me parece espectacular. Me parece brutal. ¡El pin, Peterito! ¡Let's go! ¿Hola? Ahora. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Rufs, Bell y Stu contra Meg. Ay, no, Meg no, tío. Low y Rico. Rico en este mapa yo creo que no. Rico en este mapa yo creo que no. Tiene... Es que Rico en este mapa es lo que pienso yo, ¿vale? No tiene donde rebotar sus pelotas. ¿Qué? ¿Sabes o no? O sea, yo creo que no tienes por rebotar, a no ser que te pongas arriba a la izquierda y defiendas, pero no es así. O sea, esto es zona restringida, no tienes que defender una zona que está alejada de la zona, ¿sabes? Esto es partida fácil para Byron. Oye, Pedro, ¿para cuánto otro vídeo de Clash Mini? ¡Onda! Para cuando me lo vuelva a descargar, que no estoy ni jugando. Está muy aburrido Clash Mini. La última vez que lo jugué durante 15 minutos, me hice 3 partidas y dije, pues ya está, ¿sabes? Casi nadie usa los spray. Dylan, tienes que pensar que utilizar un spray en un competitivo le quita reflejos, incluso le quita movimiento a la hora de incluso atacar, ¿sabes? Aquí no van a meter sprays. No es que no quieran utilizarlos, es que no lo van a hacer, porque vuelvo a repetir que utilizar un spray, igual que los emotes, si os fijáis bien, nadie o casi nadie los utiliza cuando están luchando, ¿sabes o no? Porque eso básicamente lo que hace es... Mira, ahora sí, ¿por qué? Porque Bell está quieta tranquilamente. Yo ahora, por ejemplo, soy Bell y sí que meto un spray o un emote, claro. Pero si estás luchando no vas a meter un spray. Hostia, Stu aquí es God, ¿eh? Stu aquí es... Mira. Lo he dicho. I say...
get back to your spawn, and they do continue this dominance of that hot zone, carrying on, and there's no signs of Carry stopping on. now. As they also Madre mía, tú! gas the heels and not getting hit whatsoever. Great movement from him. Semi-finalists of Pyro Esports moving on. ¡Wow! They've got a good opponent. Mira, mira el tío, cómo se ríe, ¿eh? Basilaso, ¿eh? You know, because you know, it can be a really Basilaso, ¿eh? Que se ha puesto camisa y todo, ¿eh? Para vacilar. just doesn't seem to go your way. Estoy en 999. José, haz una captura de pantalla ya. Final up against then Ha sido brutal, ¿eh? Lo de Stu. O very sea, much looking forward to seeing how ha they sido play. brutal lo de Stu. Ha hecho 3 supers en 3 segundos. I mean, the Dios. step was very much closer in Vacilón. absolutely. So in that 100 puntitos free. Bueno, great drafting. They had a fantastic 100 draft puntitos in, free. Red A ver. Flash. Didn't quite Sí, la verdad es que sí. Las cosas como son. Más 100 puntos, let's go. but, looking forward to seeing how Vale, votar al jugador que más os ha gustado, ¿eh? Votar al jugador que más os ha gustado. Yo voy a votar al chino gracioso, ¿vale? Gonna be having salty Que se llamaba Azrael, ¿no? O algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. Toma. Recompensa desbloqueada. Sí. So, for those at home that are placing your predictions, bear that one in mind. We're split on this one. What are your thoughts, Trav, going in? I mean, Vas en las decisiones. Obvio. Vale, vamos a votar a Rafael. Grande Rafael. Is there anything here that could be had to give one of these two teams the edge? I'm not sure really. I do think it is Rafael. in terms of how Venga, these 425. likelihood of winning. Fácil. I mean, so far the six Guille es el que más me gusta, sí, pero Guille no está jugando ahora. feel like that comp we just saw Es que, there, claro, the ¿cómo vas a votar a alguien que no está jugando? got their name already, but Tengo un 0,2433% de posibilidades de legendario y solo me queda Spike, pero no me sale. ¿Qué hago? Tienes que abrir 400 cajas, Norberto. I expected it to. And honestly, Y I quizás te think the salga. diversity of comps we're seeing, I like seeing some new brawlers come in, and that's even further A ver, with the balance changes as well. So, yo te voy a dar las probabilidades de que te salga. for these six bans and also the Vamos a balance poner changes, que so es it's gonna be 0,25%, ¿vale? Very true, yeah. 0,25% significa que en 4 cajas, 4, ¿vale? Vas a necesitar, o sea, 4 cajas sería un 1% si sumas 0,25 por 4, ¿vale? Which country does Salty Gang represent? Yo no lo sé, voy a poner aquí India, no tengo ni idea. ¡Sí! India, Pecerito, soy God. In the near future as well. I know that I've already had the opportunity of having my No tenía ni idea, pero boom, para vosotros. mix for the World Finals prospects. No tenía ni idea, ¿vale? O sea, no, he dicho India como podría haber dicho tranquilamente Australia. Go there, log in with your SimCell ID, make sure Em, because in-game rewards can be found there. Pins, obviously, ¿Qué estábamos hablando? the big talking Vale, point sí. as well. This month's pin 0,25% son 4 cajas, un 1% oficialmente, ¿vale? Y matemáticamente también. ¿Qué es lo que pasa? 1% una caja. No, 1% 4 cajas. 10% 40 cajas. 100% 400 cajas, que es lo que yo te he dicho. Pero eso significa, Pecero, que si yo abro 400 cajas, sí o sí me va a salir un legendario. No. No es que sea la probabilidad de 100% en 400 cajas te va a salir. ¡Ostras! Vamos con el salero. Yo voy con el salero. Me la juego. No sé quiénes son. Yo voy con el salero. Peceros, yo he visto cuentas, nuevas cuentas, que tenían Shelly y Crow. ¿Sabes o no? O sea, cada una de las cajas que tú abres, de una manera completamente independiente, individual, tiene ese 0,25%. Cada una de ellas. Tú puedes abrir tranquilamente 1 millón de cajas y cada una de ellas tiene 0,25%. ¿Sabes? Es eso. Pecero, ¿crees que tienes nivel para jugar competitivo? Sí. They had some
decent results in this region, but obviously leaving that roster and joining Obvio. the Lifelines roster. Claro. As well. Ooh, this is an interesting trap. We got, Solo que no quiero. yeah, correct me if I'm wrong. 5 bans in play here. Mortis, Stu, Squeak, Eve, and Gale. That's I think, possibly the most we've had all day. ¡Uy! ¡Surge! It's been a ¡Ojo! long time since I've seen him. ¿Cayó? So, I mean, I'm not sure how needed it is, especially after Perdón. Surge has been picked with his jumping ability. Now it might be quite hard to take down, but Perdón. there you go. That's one of the brawlers who is so strong at the moment that's slowing this 6 band and Pedro, esta semana me tocaron 2 legendarios Amber y Crow en diferentes cuentas porque tengo 29 cuentas. Tengo 29 cuentas. ¿Cómo que tengo 29 cuentas? ¿Cómo que...? ¿Qué haces con 29 cuentas, tío? Yeah, Max is crept in this time round. Vale, a ver. Balón Brawl. Surge. He de decir que, a ver, los baneos de SLG pienso que son buenos. Mortis, Stu y Squeak. Y los baneos de... ¿Qué se lee? También son buenos, tío. Mira cómo se ríe. Me aburro y quería crearme nuevas cuentas. Ya, pero 29 cuentas. Balón Brawl más Surge, evento final. Se viene. Se viene. Sal lo ha cagado. Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, es que tampoco, ¿eh? Fijaros bien. Ellos tampoco han baneado a Surge. O sea, podrían haber conseguido Surge. El salero, ¿sabes o no? Bueno, yo he votado por... Uf, pero se viene Spike. Me gusta. Partidazo. Partidazo. Hola, Eric. Krillin de Brawl. Espero que no, porque Krillin siempre acaba muriendo, ¿sabes? Se viene. Mote. Venga, va. Vamos a ver qué tal. Hostia, ha gastado el gadget para no morir, ¿eh? Hostia, ha gastado el gadget para no morir. Heavy, ¿eh? Byron, Peceros, es de los brawlers más utilizados del juego. Es increíble, tío. Es increíble Byron, ¿eh? Byron, Sprout... Es de los brawlers más utilizados, es muy heavy. Emph también se utiliza muchísimo. Es brutal, tío. Es brutal, Byron. Es que molesta mucho, tío. Byron, lo importante no es el daño, es que cura a los compañeros. No, cura a los aliados no, ¿eh? Cura a los compañeros. Y lo bueno es que cada ataque lo que hace es que al rival básicamente le molesta porque no se puede curar. Porque durante 5 segundos o algo así, que es lo que dura, 4 o 5 segundos, el rival no se cura. Todo lo contrario, va perdiendo vida cada 2x3. Esto es increíble, tío. Esto es increíble. A ver, Surge. Ya no puedes hacer el gadget, ¿eh, Surge? No le sirve para nada el gadget. Ay, Surge. Ay, Surge. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Vale, vale. Vale, Surge está muerto. Surge no se muere. Se carga a Sandy. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Santo. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que la chafa, nene! ¡Que la aplasta! Nah, Surge está muy fuerte. Surge es lo más roto del juego ahora mismo. La verdad. Está demasiado fuerte este hombre. Está demasiado fuerte. A ver. No, es que, tío, este es muy heavy, tío. Vamos, 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 vamos. 7, 6, se puede, ¿eh? ¡No! ¡Pasa la bobo! Perdón.
Tío, ¿cómo haces ese pase? Pásala por abajo. La podría haber pasado fácilmente por abajo. ¿No? Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Han usado a Surge para ganar. Obvio. Tienen un combo muy potente, ¿eh? Tienen un combo muy potente. Ahora me vais a disculpar un minutito, ¿vale? Voy a ir a por agua, porque mirad lo que me queda de agua, tío. No, bueno, no sé si lo veis, pero me queda esto de agua, tío. Y esto me lo bebo ahora mismo, ¿vale? Así que voy a ir un momentito a por agua. Y ya está. Tardó un segundo. No, un segundo no, pero 15 sí. Han quitado la música. ¿Verdad que no hay música? ¿Y el desayuno? No, he desayunado a las 8:30 de la mañana. Han quitado la música del juego, ¿verdad? No se escucha nada, tío. Ay, terrible, tío. Terrible, tío. Más concentración. No, más aburrimiento. Voy a poner yo música con copy. Ponemos a Maluma. Ponemos a... El emote, lo he pillado, lo he pillado. Ponemos a Bob Bunny. Madre mía, chaval. Madre mía, Surge, tío. Es una bestia, tío. Es una bestia de matar. Es una bestia de matar, tío. Que es broma, no voy a poner música con copyright. Que me banean. Bueno, no me banean, pero ya estaría esto, ¿eh? Incredible. Esto. Primer puntito para KSL, ¿eh? Para Kesas. Muy mal, tío. Están jugando un poquito... Bueno, es que el combo es muy potente, ¿eh? El combo es potentorro. El combo es potente. Muy potente. Demasiado, es demasiado potente. Es de los más potentes que puedes utilizar aquí. Qué bestia, tío. Qué bestia, qué bestia. Creo que Sandy no se ha cargado a Enz en ningún momento. Surge se está cargando a Spike de mala manera. Locura. Locura. Mira, mira, autopase. Mete un autopase, chico. Espectacular, nene. Espectacular. Espectacular Surge, tío. Grande cayó. Brutal, tío. Brutal. Byron, o sea, Byron. Surge es brutal, tío. Es demasiado bueno. Oye, Pecero, si tuvieses que elegir entre bufear a Frank o nerfear al minero, ¿qué harías? Yo te besaría. A ver, bufear a Frank no. Frank ya está demasiado fuerte. Ese calvo que lo ponen en pantalla grande, bueno, es el capi, es el capitán. Bro, quita la música. ¿Qué música, chicos? Si no hay música. ¿Qué dices? Quita la música. ¿Qué música? ¿Estás bien, chico? Del evento. Que quite esto. ¿No quieres escuchar a nadie? ¿Quieres solamente escucharme a mí o qué te pasa? Han puesto música. ¿Y yo por qué no la escucho? Odio el sitio web, se me está bugueando. Sí, todo el mundo odia esto. Por eso en mi Brawl Tag la Championship iba bien, pero no. ¿Cómo se consigue el pin? Cristian, no pasa nada. Siempre va a haber gente nueva en la Championship, así que se escucha bajito la música, eso es otra cosa. ¿Así os va bien? 100%. A ver quién se queja ahora. Frustration's gonna rise. The balance changes have made me just enjoy this update so much, and especially now with brawlers being brought into a bit more of a... Yo no estoy escuchando la música, ahora sí, ahora estará demasiado fuerte.
overly strong. I think Byron's still in a good place. That was a problem which Salty Gang had in that last set. I wouldn't be at all surprised if they maybe lock it down a bit more this time round, as it did seem to be one that was played very well on the side of Case. Necesito agua. Parallel players up next. Again, potential bans. We've got 3-ban rule now in play. Between 3 and potentially even 6 brawlers are able to be banned here. I've got to go with Gale. Mira que es buena esta música, Brawler's got so much defensive capabilities. No, esta no. Da igual. To add to that equation as well. Sprout, I would lock down. Por Spotify bajito y problema resuelto. No, eso tiene música con copyright. No se puede poner música con copyright. Ahora voy a buscar otra botella de agua. Pero ahora para mí está muy fuerte, ¿eh? Voy a bajar el volumen de mi escritorio, pero vosotros en teoría la escucháis bien. Vale, ahora toca zona, ¿eh? Vámonos, a ver qué tal. Hola, José Manuel Guapo. Ayuda, Pecero, mi perro está flotando. Me dice que no juegue Brawl. No sé si hacerle caso o seguir jugando, pero mi perro trae los ojos rojos. And so you've taken the words straight out of my mouth. The majority of ones that I would have said you've probably covered there, but I will say as well, I was going to say the addition of probably like maybe a stew could also go quite a long way on this map. Está muy fuerte, ¿eh? De verdad, vais bien así, está muy fuerte, ¿eh? But yeah, as you mentioned, the Sprout, it is quite a taste. It is, you know, a bit hit and miss for certain El pin teams. de Michi Dorada está 10 de 10, no sé cuál es. ¿Cómo se hacen las predicciones? A ver, abajo en la descripción, vale, tenéis esta página. Vale, es esta, event.brawlstars.com/es, para tenerlo en español. Cuando entréis en esta página, ¿vale? Arriba a la derecha os va a salir, ¿veis arriba a la derecha? Que pone HDF Pedra Tonta, esa es mi cuenta de Brawl Stars. A vosotros os va a poner iniciar sesión Supercell ID. Entráis con vuestro Supercell ID, ponéis el correo electrónico, vais a vuestro correo electrónico, ponéis los 6 números por aquí, entráis y empezáis a ganar puntitos, recompensas y ya está. Easy. Mira, los saleros ya han aprendido a banear a Surge. Obvio. Sí hay música, pero siempre ha habido música. Simplemente que estaba muy flojito. Oh, baby. Uf, León. León. Vale, miramos el mapa. Este mapa... Stu es God. Bell es God. Byron da igual donde lo pongas, es God. Rufus también es muy bueno. Mr. P no me gusta. Mr. P. ¿Irá con la skin? No creo, ¿no? Mira, bro, quitas la música de los presentadores y solo escucharte a ti. Akit, vete de mi directo, gracias. No tiene sentido lo que estás diciendo, prefiero que te vayas, chico. ¿Cómo voy a quitar la música de los presentadores y el juego? ¿Estás bobo? Que solamente escucharme a mí. ¿Estás bien, chico? No, hombre, no. No digas tonterías, por Dios. ¿Quieres que también quite mi webcam? Mira, vamos a hacer lo que dice este chico. Espera, Peceros, así, mejor, mira. Ahora sí, mucho mejor. Mejor, obvio. Emote, Peceritos. No tiene sentido. De verdad. A ver, 43, vale, están pillando sus zonas, ¿eh? Están pillando sus zonas. A ver, 50-55, ¿eh? Cuidado. Vale, buen gadget de Rufus. Ok, uff, Rufus, madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Los saleros están jugando muy mal. Lo siento, pero está jugando muy mal. Yo creo, Peceritos, que aquí va a ganar KSL, ¿eh?
Es que Mr. P no, tío. ¿Por qué os ponéis a Mr. P? Por Dios. Que es un brawler muy asqueroso. Que no funciona bien esto. Nah, ya está. Ya está, Pedritos, ya está. Qué lástima. Es que Mr. P no se puede utilizar Mr. P. Yo pienso que no, ¿no? ¿O qué? ¿O sí? No lo sé. Match point. Se viene. Qué lástima, tú. Maldita silla. Y he de decir que los saleros tenían un 74-75% de votaciones. Pero bueno, cosas de la vida. He de decir que Bell y Stu son elecciones brutales, son muy buenas. Pero si os estáis fijando bien, está Rufus defendiendo su zona y Byron con León están atacando la otra. O sea, lo están haciendo brutal. Bell, Sound, chico, no le has dado ni una bala, ¿eh? Ni una. Ni una, baby. 21-48%. ¿Confiamos? ¿Confiamos en los aleros o qué? Vamos, aleros, venga. Venga, hay que confiar, hombre, hay que confiar. Se puede. Se puede. Cosas más raras se han visto. Bien. Vamos, Stu, chico. ¡Ay, Stu! ¡Ay, estás muertísimo, Stu, chico! Es que te ha dado 2 veces. Ese Byron es God. Vamos, chico, vamos. Bien. Vamos, Stu, que no te dé Byron, chico, que te revienta la cabeza. Venga, vamos. Matar a León, matarlo. Vamos, Bell. Uy, ya estás muerto. Oh, terrible, qué defensa que está haciendo. Qué defensa que está haciendo Kesas, está jugando muy bien. Está jugando muy bien, ¿eh? El emote. Sí, es verdad. A ver. No, ya lo tenía, Pecero, ya lo tenía. ¡Vamos, Stu, chico! 46-66, todavía se puede, ¿eh? 50-67. Me falta un minuto. Estoy tenso. Vamos, Stu, chico, por favor, Stu. 51-67. 40 segundos. No sé yo, ¿eh? Los están destrozando. A ver, los están destrozando, sí, pero ahora no. Ahora están más o menos empate. Más o menos. Faltan 35 segundos. ¡Bell! Bien. Dale. Es que no os pude matar. Y Byron, si te golpea, te revienta. Ya está. Bueno, los que han votado a KSL, felicidades, que han ganado ellos 100%. Tú, no sé qué has hecho con tu vida. Tú, o sea, no... Qué lástima. Cosas de la vida, Pedritos, cosas de la vida. El competitivo es así. Tenemos que pensar que nosotros... bueno, es que ellos tenían a Caillou, eso es lo primero. O sea, tenían a The Rock, obviamente iban a ganar. Pero yo no conocía a ninguno de los equipos, entonces... Cosas de la vida. GG's. ¡Grande, Caillou! Fruto amo. Paliza, ¿eh? Ha habido paliza. Han jugado muy bien, tío. Caillou God. Ha jugado muy bien, tío. No llevaban brawlers malos, pero no. Pero Mr. P no, Mark. Mr. P yo pienso que no. Pienso que no, ¿eh? Yo creo que Mr. P en esta zona, en zona restringida, no. Para mí no. Yo creo que no tenía, no. Thanks for the faith in me. I really do appreciate it. I'm sure from here all my predictions are going to be right, and I'm going to take you by storm. I'm just going to do all of the most random predictions because I can't get any lower than this point of being doing worse than you. A ver, ahora, próximo partido se viene Uppermoon contra Serenity. Yo voy a votar Uppermoon, peceritos. Vosotros votar obviamente a quien queráis.
Ahora debería de salir cuál es el jugador que más nos ha gustado. 50 puntos gratis, por favor. Hola. MVP. Ahí. This is so lame, ¿no? This is so lame. El primero, Peceritos, fácil. ¿Y el MVP? No me han dado el MVP, ¿eh? Empezamos mal. Empezamos mal. ¿Dónde está el...? This is so lame. Eso es lo que dice Edgar. Edgar también dice boring. Y Beautifully Damn no me suena. This is so lame. Boring. Pedro, ¿vas a seguir estando en directo en la Champions League de la tarde? Sí. MVP. ¿Dónde está el MVP? Who have finally made it to a semi-finals despite 2 months of trying. Couldn't quite escape the quarterfinals for the longest time, so they will be facing off now finally in their first semi-final appearances of this year. But it is against the reigning champions of March and April, so there's that. Later on today, if I just remind myself from my notes that we had as well. We had Salty Gang just now up against Cases Lifelines. Cases took the win there, didn't they, Trav? Oye, no me lo creo, tío, ¿en serio? Yo voto ahora Uppermoon, ¿eh? Yo voto a Uppermoon. Tío, ¿en serio? Ya empezamos, no hay MVP, tío, me cago en la verga. Son 50 puntos que no nos dan, ¿eh? En el anterior Championship nos robaron 50. No. Nos robaron 150, Jesús. 150, me acuerdo. Hubieron 3 partidos que no pusieron lo del MVP. Sí. No, ni fue esta opción. Tío, mira. Que quiten alguna pregunta o que directamente no pongan alguna pregunta, lo entiendo, ¿vale? Son 25 puntos y tal, bueno, no pasa nada. Pero el MVP son 50 puntos, ¿sabes o no? 50 puntos son 50 puntos, son muchos. Entonces, ¿dónde está el MVP, tío? O sea, esto debería ser algo automático. Se pierde o se gana la partida, te aparece el MVP. Muy mal, tío. ¿El MVP es escoger el mejor jugador? Sí, Eduardo. Son 50 puntos gratis que te dan. ¡Hola, Wiki! Yo tengo un bug y no me deja votar quién ganará. Bueno, tú y todo el mundo, Sprout. Eso va fatal. Hola María Jesús, ¿qué tal? Bueno, pues nada, nos quedamos sin MVP. Nos quedamos sin MVP. Well, again, you know, the quarterfinal stages, they're no easy feat. You've got to stay composed, and it is arguably the moment in time where you stand the biggest chance of ¿Dónde está el MVP? Quiero mis 50 puntos Supercell. I mean, you know, I didn't get any myself, so I'm feeling very jealous about that. But maybe it's actually probably baby. Hola William. Hola José Master. Es catalán como yo, sí. Qué asquerosos que son, sí. Estoy borracho como Barley, me sirve. Hola Paco. Yo vete por Serenity, deséame suerte. A ver, Agustín, yo te voy a desear suerte porque yo soy así de buena persona. Pero sinceramente, prefiero que gane Uppermoon. Sinceramente, porque es el que yo he votado. ¿Sabes o no? Pero, si gana, pues felicidades, por supuesto. I mean, you can see how it fares now Voy a bajar un poquito el volumen, ¿eh? Lola's going to be paired with it, and maybe looking at a mid-brawler with Lola there, being able to tank a lot with that ego, and especially with the gadgets. Sandy going to be picked up, which is an SCSA favorite, as I did learn last month. ¡Hola, Smile! Es mejor Serenity. Bueno, a ver. Los dos son muy buenos. Recuerdo los dos equipos. El de abajo creo que tiene frío. Así que, hola Elías. ¿Puedo conseguir todos los premios teniendo solo 335 puntos? Sí. Sí, Pedrito, sí. Fácilmente. Voy a refrescar la página.
nearly as well as El you emote. previously could. Like, there is just so little reaction time, and you can just Emote. see there why. ZZK making it work so well, and Vale, vamos con atrapagemas. De nuevo este mapa. Me gusta este mapa. Tenemos un bo dorado. Tenemos el emote, me sirve. Tenemos una Eevee. Lola contra Emz. Sandy. Potente, ¿eh? Potente. 4-2. A ver qué tal. Claro, aquí puede ganar fácilmente Serenity, ¿eh? Aquí Serenity. Uf. Potente. Voy a por agua, peceritos, ¿vale? Voy a por agua. Que si no voy ahora por agua, al final no voy a ir. Me voy a morir de sed y no tengo ganas. A ver, 4-4. Yo creo que aquí va a ganar Serenity. Sí. ¡Ojo! Vale, santo Dios. Espérate. Vale, es que llevan un combo muy potente, ¿eh? Llevan un combo muy potente. No. I'm not trying to backtrack here at all. No, I mean, I wouldn't do that after just a one game, no loss, against arguably the favourites here. But I'll just mention it for the stream. We were saying before going live, or at least I was, that I did feel like this could actually be an upset here. I still went on the prediction side for FA for the Moon, but Serenity Esports are capable of upsets here, for sure. There's no doubt in my mind about it. Upper Moon behind here, but they have got experience on this side, a lot of it. So they've got to really dig into that now and kind of remind themselves as to why they are in the position that they are in. They had some great control, but just dropped the ball a little bit in that last game. They can't do that this time round, or it could be a set going their way of their opposition. Yeah, well, one thing we don't have to backtrack on is how strong this bow is. It's been maintaining like control near enough the entire map for majority of this game here, and those walls are broken up as well. Still a mine laying on the floor too, so Samaj has got to be careful about that. Not able to trip it just yet, and now he's going to trip it, and he's going to get connected by it, stunned and taken down. Kutnike going to rotate over to the right-hand side, but a good gem lead has been established now by FA Upper Moon, which is something they've got to be a little bit worried about. However, looking back to the last game, a massive turnaround is always on the cards for this team. Yeah, got to keep their wits about them, and again, the bow mines, they look so easy to us to avoid, right? ¡Vamos, Supermoon, chicos! What is he doing? Yo confío en ellos. It's really difficult to keep your game sense on point when it comes to those, and if they're placed at a time when you're not, in the mix, if you're respawning. Cuidado. Fácil. Me sirve. ¡Ay, el emote! ¡Boom! En tu cara. ¿Puedo conseguir todos los emotes si tengo 315? Sí. Pecero, gracias por ayudarnos. He conseguido 400 puntos más gracias a ti. Ahora tengo 2400. Bien, Mar, bien. Bien. A ver. Vale, me acuerdo de los jugadores fácilmente ahora mismo. Ahora que lo pienso. Me acuerdo de los jugadores de Kutnike y Fat Orca, me acuerdo. Cuidado, buena esa. Muy buena. 3-2. ¡Ay, que se muere! Pillarlo, por Dios, pillarlo. ¡Oh! ¡Ay, por Dios! Es que Eevee de verdad, Ay, Eevee, por Dios. Eevee está muy bien, tío. Eevee molesta mucho con la super, Eevee molesta muchísimo. Qué envidia le tengo al jugador de Max. Tiene el pin corazón. ¿El pin corazón? ¿Cuál es? No lo he visto. A ver si lo pone. No creo que lo ponga, ¿no? 5-5. 6. Vamos, bien, vamos, Bo, mete la super, buena esa super. Vale, no estamos mal, Nah, es que Eevee...
Ah, vale. Eevee es espectacular, Peceros. Eevee es espectacular, tío. No avanzan, o sea, Serenity directamente no los dejan. Si os fijáis bien, están uno a la izquierda o sea, a full, uno en medio y uno a la derecha. Es en plan, no vais a bajar, no vais a subir, ¿sabes o no? Cuidado. Nah. Ya estaría, ¿no? Primer puntito para Serenity. ¿Se viene? So dangerous on this Lola pick, I've got to say. Like, his spray today is on Pues sí. absolute points, and that is going to be Wow. it. Will take the first set against the team. Este hombre tiene frío, yo creo, ¿eh? Este hombre yo creo que tiene frío. Gastaron 60 gemas en ese spray de la gema. Sí, la gente es un poquito boba. Hola, Cockman. Le pesaba, tío, se ha quedado en plan. ¿Estás bien, chico? El logo de Serenity me gusta, está guay. Sí, está muy chulo. Está muy guay, es un ciervo ahí. El de Upper Moon no tiene ningún tipo de sentido. Son 3 cosas de anime. No entiendo. But I'm the star. Me saludas a mí y a mi hermana Adriana y Hugo. Un saludo. Vale, vamos a balón. Los chinos tienen que ganar, ¿no? Upper Moon son chinos, digo yo, ¿no? Surge o Gale. No lo sé. Los dos me gustan demasiado. Me gustan demasiado los dos, la verdad. Warcos y Paco Pillito, gracias por suscribiros al canal de YouTube. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Qué mala racha tocó ahora. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Hemos empezado súper bien. Hemos empezado súper bien porque hemos ganado con Fua y con Bairo. Y aquí con Salty contra Quesas no hemos votado bien. Y Upper Moon contra Serenity de momento no estamos... No estamos ganando. Qué lástima. Hola, Agustín. Pero se podrá, Pecero, se podrá. No, yo no me preocupo. O sea, los puntos esenciales no significa que sean ganar o acertar o no acertar el jugador que tú vas a el equipo, ¿sabes? Lo importante es votar sobre todo después el MVP, las respuestas y los pins, los emotes. Es así, ¿eh? Es así. ¿Cómo era el que, Ender? ¿Cómo era el que? Voy a comerme un plátano, espero que no os emocionéis mucho, ¿vale? ¿Cómo era? ¿Cómo era el que? ¿Sabes ese desafío que te daba gemas? Sí. Pues si perdías los intentos valía 9 gemas. Sí, ya, lo sé. Me acuerdo. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. No antojen, por favor. You were right about the squeak, though. It is banned out by FA Upper Moon, along with a Rosa and a ¿Fumo? I'm forgetting the name. Eve, Ems, Ruffs, and Byron on the other side. So we do have another 6-man game. Sandy going to be picked out by Serenity, SESA favourite, as I like to say, but Leon in return, which is a very solid brawler, but really doesn't make use of his invisibility in this extremely grassy map. Yeah, unless you're able to kind of get behind things and really work the angles. Gale here, though, I love. Gotta say, it's always a good brawler to have. There has been a little bit of a nerf to his stun, but I didn't necessarily notice it massively. So the pro pick from Serenity is kind of smart here. The comp is definitely lacking in some places, I would say, but at the same time, pro. Tengo 4 traumas y en 8 de ellos estás tú. Me gusta. Hola, Marcos. De participar en las predicciones. Ender, tienes que entrar en el link que tienes
en el chat, que tienes anclado arriba del chat y que tienes abajo en la cajita de información. Entras en ese link entras directamente aquí, arriba a la derecha te va a salir iniciar sesión con Supercell ID, inicia sesión en Supercell ID y ya está. Y te va a salir esto. ¡Uy! No han baneado a Surge y aún así no escogen a Surge. Bueno, es que este mapa, a ver, lo que utilizan: Gale, León, Rosa, Sandy. Trío de legendarios arriba, Ojo. Trío de legendarios arriba, chaval. Ya verás tú. Se viene Crow, Spike y Sandy. Serenity está jugando muy bien, A partir de ahora Serenity tiene que ser uno de nuestros equipos preferidos, tío. Son muy buenos. Son muy buena defensa. Suerte que Gale tenía la super. No llega a tener la super y no se defiende eso. ¿Ves? Eso es pura suerte. Madre mía, Spike. Madre mía, Spike. Oh, esa super es God. Ahora párate esto, anda. Párate esto. Madre mía. A ver. Pues, peceritos, tal como está viendo todo esto, yo creo que va a volver a ganar Serenity, El trío de legendarios es bastante potentorro. Curiosamente es bastante potentorro, claro. Es que, a ver, León obviamente es muy bueno, ¿vale? Pero León no hace nada contra ninguno de los otros. León debería de luchar directamente contra Crow, pero está luchando contra Sandy. Bo literalmente no está haciendo nada. Y ya está. ¿Ya está esto? Primer puntito para Serenity. Yo creo que sí, Yo creo que sí, Bo, estás muertísimo. Spike va a meter otra vez la super justamente en el medio. Spike. Vale, todavía no. Bueno, todavía no. Sí. Hacemos esto. Pim, pim. Pim, pim. Santo Dios. Esto que acabas de hacer, León, ha sido posiblemente la mayor tontería de la vida del mundo mundial, ¡Oh! Oh my. Se ha quedado con cara de... Hola, ratonera, ¿qué tal? Ha sido pum, 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 ¿Ves? Vacilas más de esta manera que sin poner emotes. Serenity, Pedrito. Serenity, God. Serenity, God. Impresionante cómo está jugando Serenity, Impresionante cómo está jugando Serenity, tío. La final yo digo que va a ser Fua contra Serenity. Se viene Fua contra Serenity. Eso es lo que yo digo. Y no sé si va a ganar. No, va a ganar Fua. Pero Serenity es God. Serenity es muy bueno. Ha jugado de lujo. Falta un gol más, pero vaya. Moon ni se ha acercado. Vamos, ni se ha acercado a las cajas de arriba. Imagínate. Increíble, tío. Está jugando muy bien, Cómo controla, tío. Cómo controla, Qué heavy, tío. Ay. Vuelvo a repetir, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo. Votar lo que queráis. O sea, aunque yo vote un equipo, no significa que vosotros tengáis que votar ese equipo. He de decir que casi siempre que voto a un equipo, lo voto porque conozco a los jugadores y pienso que van a ganar. ¿Vale? Moon, o sea, Upper Moon, recuerdo a Upper Moon en las anteriores Championships, hicieron partidazos muy heavies. Y creo que las ganaron casi todas. Pero Serenity lo está destrozando. O sea, está haciendo un partido increíble. ¡Ojo! Primer ataque de Serenity, de Moon, Se viene. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que se viene! Se viene remontada de picarda.
como se venga remontada de picarda, regalo 100 sus... No, es broma. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Vamos, Moon, vamos, chicos, demostrar, 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 hombre. El problema es que vienen los 15 segundos estos. Crow va a saltar, se los va a cargar a todos. Nada, ya está. Qué lástima, no, 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 ya está, ya está. Saltamos. Po, 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 po. A twister used to so much effect. ¿Cómo? Espérate. Still alive. I can barely believe what I just saw. Nah, pero igualmente van a ganar. Tema de distancia y tal van a ganar ellos, ¿sabes? Pero hostia, qué lástima, tío. Hubiera sido brutal, ¿eh? Ay, tío. Hubiera sido brutal, tío. Brutal, ¿no? ¿Qué haces, chico? Quítate los cascos para poner... Chico, para ponerte una gorra, quítate los cascos primero. Oye, partidazo, me ha gustado, me ha gustado. Esta última ha estado muy bien. Pero sí que es verdad que Serenity le ha dado una paliza tremenda. Pecero, justo hoy hace 3 años desde que me suscribí a tu canal. ¡Hugo! 3 años. O sea, tú te suscribiste con Brawl Stars. Fruto amo, sí señor. Bueno, pues los que habéis votado para Serenity, felicidades. A partir de ahora, Serenity, tenemos que pensar en Serenity como un equipo mega bueno. ¡Hombre! Vamos a votar a Lark. Huge upset there, massive upset. I mean, who wasn't predicting FA Upper Moon to take that one? I mean, surely everyone at home was the same as us voting for them, but wasn't to be, Jeff. We're not going to see them in the grand final for the first time this year. Yeah, I mean, it's gone from MSI contenders to out in the first round when they needed to win the entire thing and have someone else lose. A terrible month for FA Upper Moon, but still in a great position overall in terms of standings, so you can't count them out of the greater picture further on down the line. But nonetheless, we do have our semi-final games already written out for us, and they're going to be some absolutely amazing ones at that. Yeah, let's take a look at them right now, actually, for sure. It's been a very exciting day so far. Huge storylines here, huge upsets as well, but no sign of a third and final set. We are breezing through today very swiftly. Private Agents pick up the dub against Southern Cross. That was what secured themselves in our mid-season invitational lineup. So congratulations to Private Agents, despite Zaid being unconcluded. Vale, se viene Fua contra Byro. Quesas contra Serenity. Vale, yo creo que va a ganar Fua y que va a ganar Serenity. Está reboqueada la página, lo imagino. But that is a big giant for them to face. Salty Gang left again with that salty taste in their mouth against Cases, who went forwards into the semi-finals to face now off against Serenity Esports after their win. A ver si hay alguna preguntita más. Big fan favorites, FA Upper Moon. Again, a team that have faced off against Free-Win Agents in every grand final this year so far, but exiting in the quarterfinals this time round. And yeah, that was not the result they were looking for, and I like their drafts. Vale, viene semifinales, estupendo, me sirve. Vamos ahí yo. ¿Cuánto haces el siguiente directo? Dentro de 5 horas. Más, no, 5 horas, no, bobo. 1, 2, 3, 4 horas. 4 o 5 horas. Adiós, Pecero, me iré a dormir, nos vemos en la tarde. Ok, Zoil, yo estaré por ahí. Un día tenía una caja pequeña gratis en la tienda, tenía 13.000 copas y ningún legendario. Confié en que me saldría León y me salió. O sea, ¿tú pensaste en León y te salió León? Tengo miedo. Gané el emote de 2000. Grande, Agustín. ¿Cuántos puntos tenías? ¿Te diste cuenta que en la tienda de Brawl Stars están regalando un emote como del evento, solo que este es de un corazón? Sí, el de la taza esta de los tallarines, ¿no? De los espaguetis. Sí, 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 sí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto.
¿Dónde voto? Merly, tienes el link abajo en la descripción. Es event.brawlstars.com. Ahí tienes la página. Si me conecto por la tarde, llego el pin. Depende de los puntos que lleves ahora, sí. Yo tengo a Sandy en una cuenta de 800 copas. Dios. The pressure, it maybe alleviates a little bit for them as they've now secured that MSI place, but they still want to continue to dominate this region and keep their place in the grand finals. So there is that question still to answer. But we'll be lining up this. ¿Me das un consejo para subir a Bull? Very short break. We'll be right back though. Don't go anywhere. Right back. Right back. Vale, voy a quitar la música, ¿eh? Sí, voy a quitar la música que normalmente ponen cosas con copyright y me ¿ves? Mira, Bad Randoms. Todo este tiene copyright. Hubo un directo de Championship que pusieron la música de los Bad Randoms y yo de ese directo no cobré nada. Y es como que... ¿Sabes o no? Es como que serás cabrón, ¿eh? Literal. Un momentito. Que mi perro acaba de vomitar, ¿sabes? Ay, pobrecito. ¿Algún día jugarás BeatStars? No. No, ya lo probé una vez y no me gustó. ¿Pero qué ha pasado? Te lo acabo de decir, que acabo de vomitar, simplemente. Lo tengo aquí al lado y ha vomitado, ya está. Cuenta un chiste, venga, va. Van dos y se cae el del medio. ¿Te ha gustado? Un momentito. ¿León o Surge? León no me gusta y Surge me encanta, así que... Hola Teo, ¿qué tal? Llevo 2 años suscrito, grande, Smile. ¿Cuándo te viene el directo? Pues dentro de... Yo calculo que dentro de 2 horas. Quizás 2 horas no, 1 hora y media quizás, pero bueno. Eso está al nivel del libro de los 1000 chistes. No sé qué es el libro, supongo que es el libro, ¿no? ¡Ojo! La bota de Spike. Me sirve. Ojo. Yo me la compraría, ¿eh? Baneada en 42 estados. Ok. Es mía, no la mires. Spike Hair. Look sharp.
¿Ves? Este anuncio de las botas de Spike, ¿a qué viene? Si después no hicieron nada. Tú ves, por ejemplo, eso de las botas de Spike y piensas, ¡toma! Van a poner artilugios, ¿vale? Van a poner equipamiento a los brawlers. No. Molaría un montón, por ejemplo, y yo lo he dicho muchas veces, que hubiera equipo en los brawlers. Por ejemplo, que Spike le pudieras cambiar las botas. Hayan 10 botas diferentes y cada una de ellas te dé una habilidad completamente diferente. O incluso que Piper tuviera diferentes paraguas. ¿Sabes o no? Esas cosas... Eso es verdad, luego no hicieron nada. Y va a pasar lo mismo, por ejemplo, con el tema de lo de Star Kart. Que veías a Bibi, veías al primo, veías a Spike con unos coches. ¿Y eso de qué sirve? Si después no sacáis nada. Es como que... No tiene sentido. Voy a cambiarme los pantalones, no miréis. Tengo calor, empieza a hacer calor aquí en España. Ojo, espera, ¿se viene pregunta? No creo, ¿no? Me voy a esperar. Me espero, porque seguramente habrá alguna preguntita. ¡Oh! Soy buenísimo. Who is competing in their own competition? No tengo ni idea, voy a poner response. Still a lot of hard work still to come. Case's Lifeline's got the win over Salty Gang earlier today as well, and we just saw the matchup between FAF Moon and Serenity Esports, which ended in a 2-0 round, but Serenity Esports, a huge upset. FAF Moon have made the grand final every month this year. This time round, ¿Quién es bueno? Es bueno. Gonna be the case. So, Case's Lifeline's up against Serenity, but ¿qué va a pasar con Star Park? No, Star Kart. Lo de Mario Kart, ¿sabes o no? En esa caja que me salió Sandy, me salió Piper en una cuenta de 800 copas y yo con mi cuenta principal ya, pero Piper... A ver, he de decir que de estos 4 me suenan todos. ¿Quién ganará este partido? Yo voy a votar por FUA. Votar quien queráis, como siempre os digo. Yo. A safe bet, but I think they definitely are the favorites going into this one. We did mention, Byro. They're a team who definitely could provide an upset. A ver, antes hemos visto a Byro jugar contra Business Proposal. Byro le ha dado una paliza. Y FUA también ha dado una paliza a Southern Cross. Pero claro. Vale, ahora lo veremos. 90% FUA. ¿Crees que consigo el pin con 2150? Sí, claro. Pecero, un acertijo. Si un árbol hay 202 pájaros y le pegan un tiro, ¿cuántos pájaros quedan? 202. 201 vivo y el otro está muerto, pero sigue estando ahí en el árbol. Tengo 150 puntos, llegaré a los 1000. Sí. Pecero, te quiero mucho, Merly. Yo también te quiero, guapo. ¿Qué va a pasar con Star Park, el de Colette? Literalmente no va a pasar nada. Conociendo Brawl Stars, no va a pasar absolutamente nada. Byron Mago o Byron Overlord. Byron Overlord. Me parece muy guapa la skin. Se viene. No queda ningún pájaro porque se espantan y vuelan. Seen a few snippets of Fang today as well, which has also been still very, very viable. No, God! Ojo, pregunta. Which brawler doesn't have a biome skin? Bell, ¿no? ¡Ah, no! ¡No! ¡Mr. P! Ah, no, es Bea, vale, es Bea, soy bobo. Es Bea, sí. Estaba pensando en Bea Escarabajo. Bell Hydra, bobo.
viable option. But Tick, Squeak, Eve, Surge, Leon, Ruffs. 6 bans in play here, Trav. Again, we've seen... I'm starting to feel like we've seen more... Es Bea, sí, por cierto. cierto. Being banned than anything Menos else 25 puntos para mí. ¿Tampoco o qué? Yeah, I think that's actually kind of a true statistic. Rico es la de... La del pase. Mr. P es la mosca. Bell, Hiedra. Y Bea es que la primera... O sea, he visto Bea y he pensado automáticamente en Bea Mega Escarabajo. Y digo, esta no es. Mentira, sí que lo es. Bobo. Hola, It's Juan, ¿qué tal? ¿Crow o Spike? A ver, Serafina, Crow es mi brawler preferido. Perdí casi 140 puntos. No perdiste, José. Simplemente que no los ganaste. Es diferente. Me levanté a las 7 para ver el vídeo. Me sirve. Surge baneado. Squeak baneado. Vamos a Hot Zone. Sprout. Buah. Se viene. They've also got the ability to break with the breakthrough on the Stu side and response. We didn't see play. We didn't see response earlier today, so I think he's coming in for this matchup, right? Or am I dreaming? Yes. No, I think so. I think response was the one subbed out for Instinct, but Instinct is staying in, and this time we will be seeing Sergeant being subbed out, and they do need to try and establish some good control with this Sprout early on, or as it can go quite downhill. If they do stop rotating these walls over and over again, ¿Dónde está el emote? putting them down. Hola, ¿dónde está mi emote, por favor? Ya empezamos. Bit of an even game, Instinct taking some heavy fire from Zale, who does actually get taken down. Not using Pecero conseguido 800 puntos y empecé desde cero. ¡Grande! ¿Emote? Not my preferred, but I mean, I've seen it definitely being considered a lot, actually. Pecero, ¿sí o sí vais a querer que os ayude por la tarde a conseguir el pin? Sí, ¿no? Hola Elise, buenos días. Pedro, ¿estás en Trovo? No, Trovo de lunes a viernes. Trovo de lunes a viernes. ¿Emote? Pues nada. Bueno, mira, emote. ¡Toma! Emote en los últimos segundos. Emote, 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 emote. Horchata o Jamaica. No me gusta la horchata y no sé lo que es la Jamaica, así que imagínate. ¿Qué es la Jamaica? ¿Queréis que os ayude? 500 likes quiero ahora. Quiero 500 likes. Fua está siendo muy tóxico, ¿eh? Está siendo muy tóxico, ¿eh? Muy tóxicos. No sé qué les pasa hoy, ¿eh? Pero está siendo muy tóxicos, ¿eh? They just need an earlier break from the breakthrough, just straight away get your super, go straight for the walls and play for the later game once all the walls are gone down, but just doesn't seem like they're really trying to deploy that strategy and que saquen pins de la pecera lo exijo. No, yo no quiero pins míos. Yo ya tengo pins míos, a ver si los encuentro. ¿Pin? ¿Emote? A ver si los encuentro. Bueno, no sé si tengo. I don't mind it here, but I would think that in hot zone you want a bit more survivability on the Stu side of things. And at the moment, that is more on the side of Freeman agents who have also that big control and push. Emotes tengo mucho, pero pin, yo estoy buscando un pin. Debería de tener. Instinct is caught off guard. It's a 2 versus 1. They've got a hold down response here. They've got to mark him up quick as well and get a super on the side of the bell there as well. No sign of it yet. A takedown looking better for Byro though. Could be said it's supposed to match up, but they've got to hold it control and they're not able to do that so far. No lo encuentro. Yeah, the thing is with Zero Drag, they're just waiting for him to finish his dash and then shooting him because he hasn't got the same healing and mobility combination that a Gasa heal would have. And it's really showing here. No lo voy a encontrar. Tengo muchos. Control now is in the hands Tengo demasiadas fotos. He's just been absolutely melted over and over again. See the Rosa now returning from the top. Response did manage to take that one down as well. Aaron does splash himself, but it's not going to make any different whatsoever in terms of mid control as he does get taken down. And Rosale's doing a solid job now, is making some avoidances in mid, but eventually it is inevitably will be taken down. And free win agents looking like they're going to take the first set, and I think Aaron has given up, so that is going to be GG here.
Yeah, I think it responds to pummeling him into submission there with some sprays and no he visto la partida. Definitely trying to get Ahora sí que suena la música. of, the approach, and again, you know, Antes no why sonaba, not? ¿eh? It's an angle to competitive, and you know, for a team like Freeman Agents who have got Ah, all la that tenían experience quitada, behind them, and, perracos. many grand final appearances, not just La of tenían every one of this year's, but also from last year. Ahora se han dado cuenta después de una hora y pico, tío. Madre mía. And against teams that are, you know, Holy unfamiliar mate. territory, they can go a long way. I mean, with sprays now in the game as well, like I feel like when those Hola, Dream sprays get Fake. a bit more taunty, then we're going to see that Ahora sí, play esto ya es more otra so cosa, into the equation, but swiftly moving past hot zones. Ahora es otra cosa esto. Moving past every set. Petrosos, ¿qué tal? It's a hot potato. ¿Qué va a pasar con Star Park, el de Colette? Agustín, si te he contestado antes, no va a pasar absolutamente nada. I do wonder how this map is going to fare now, is with the 3-ban rule. Potentially up to as many as 6 brawler bans in play. Creo que sale la música porque por fin ganó el equipo azul. No, pero antes directamente ni salía. I don't know. I mean, to be honest, though, I've got to say that I did feel like if we had the eventuality of 6 brawlers being banned, we might see some kind of weird and wacky comps. We haven't seen that so far today. Trap que lleva unos cascos o un gorro. Despite my thoughts being pretty much on the fence, because I want to see it play out. I want to see how it feels, and son lo que se llaman acomodadores. Me mandas un saludo. Hola, Samu. Pero sí es verdad, parece que esté así. Parece la princesa Leia. Me dieron 5 puntos estelares, pero no las 5 monedas. Tienes que esperarte. Hasta que no te salga en amarillo aquí, no lo tienes. Hasta que no te salga en amarillo, no lo tienes en el de esto, ¿vale? Oye, que esto sigue, ¿eh? De 3000 para adelante, todavía hay interrogante. ¡Ey! Ha quedado bien y todo, ¿eh? El Omnix Suke, ahora. ¿Cuándo sale Bonnie? Yo creo que sale en mi cumpleaños, a finales de mayo. ¿Cuándo será el próximo directo? Dentro de 4 horas y media. Hola, Inferno. A ver, se viene atraco. Este mapa va a venir Rico, un posible Barley, Lola, Emz. Byron no lo creo. Stu es posible. Rufus también es posible. ¿Quién más? Hola, Matt Rodríguez, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal. Te viene. ¿Cuándo es tu cumpleaños para felicitarte? El 28 de mayo. ¡Ostras! Vale, han baneado a Eevee y Rufus. Vale. Emz se viene. Rico se viene. De momento llevan 2 de 2, ¿eh? Soy el mejor. Ya están disponibles los premios diarios, lo sé. ¡Uf! ¡Darryl! Me gusta, esta partida me gustará. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Bull? Iba a decir Bull, pero es raro. ¿Barley me sirve? Hostia, vaya combo, Vaya combo wombo, Ya ver el otro. ¿Cuál será? ¿Será un Sprot o algo así o qué? No creo, ¿no? ¿Tick? No creo que haya un Tick. Grom tampoco lo creo. Tiene que haber alguno que vaya contra Barley. ¿Bibi? Hello, BB. It's been a while, but a little bit of a recent change might bring it in a bit more. Yeah, I mean, HP base increased from 4,200 to 4,400. So, you know, base damage increased from 1,300 to 1,400. Small tweaks. I mean, ya verás tú. BB has not, as you rightly say, been very meta. But it seems like Freeman Agents clearly have tried some things out with her. Reiniciamos. A ver si sale el modo rápido. Vamos. A ver. Claro, es que Bibi contra Bull. No. Barley. Claro. Hostia. Es que Bibi. Bibi. HP Bibi when he's using that shield gear doesn't really scare you too much, but
Bueno, a ver, saca un 3,5% cada vez que ataca, ¿eh? Emote. Espérate, porque saca un 3,5% cada vez que ataca, ¿eh? Bibi no está mal. Es que hace 1800 de daño, hace muchísimo daño, claro. Pero igualmente, aquí está Barley, Bull. Han sacado como un 50% de un ataque, chaval. Han sacado un 60% de un ataque, tío. Espectacular. Vamos, 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 vamos. Vale, muy buena super. Vamos, Darryl. Darryl va directamente hacia Barley, tío, ¿no? Vale, Bull creo que ya no tiene más gadgets, ¿eh? 16-38. De momento la partida está súper emocionante, me gusta. La partida de momento es God. Barley contra Darryl se lo puede cargar fácil. Vamos, Darryl. Uy, Darryl. Uy, Darryl. Bull tiene que bajar a defender. 12%, 6%, 1%, F. Partidaza, ¿eh? Partidaza. Me estoy tocando mucho la cabeza, tío. Pecera, bien. Un sneak peek. ¿Ves la música? No ponen la música, es terrible, tío. Estos momentos es un sneak peek que va a salir el pin de Bell de la Championship. Será eso. Pecero, ya están disponibles los premios diarios. Freddy, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Voy a entrar en mi cuenta, a ver qué tal, a ver qué tengo. I think that Freeman agents maybe just a bit overly aggressive in that last game. They've got a great ability to control the situation with that Rico pick. And no wall breakers, to really take away from that. So, a mí me falta 1 hora y 47 todavía para reclamarlo. Me falta 1 hora y 47 minutos para reclamar el próximo de esto. Definitely looking better in instinct, connecting a lot more shots as well. Some moments. Good super from him there. Instinct getting double connection, but not quite taking down Razael, who does have his vale, 68-33, me sirve. Hola, Víctor, ¿qué tal? Bien. Darryl, chico. Darryl. Uy, 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 rico, qué rico. Uy, rico, qué rico. No le he dado ni una pelota. Casi rebota esa, Cuidado con ese Bull. Darryl, cárgatelo, chico. Vale, Darryl va directamente a morir. Ay, Darryl, por Dios. ¿Cómo defiendes tú ahora mismo un Bull? No lo puedes defender. Bull lo que va a hacer aquí, no va a meter la super, No va a meter la super, ahora sí. Va a esperar a que se vaya Darryl, que es lo más normal del mundo. Response, chico, ves... Bien, 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 vamos. Me sirve. Betrozos, chico, te he saludado antes y has agradecido que era el primer youtuber que te saludaba. No spames, por favor. Early game for them that last game was very, very key for them. They can't drop the ball like that, like they did in the first game. Gotta keep this M's in check. Jay is dangerous. If he gets Cuidado. now being low, probably should pop a bouncy castle. Vale, Darryl está muerto. Dios, cómo mola Barley. El veneno, que deja. Mola un montón, tío. Vale, esa sub de Barley es buenísima, tío. Esa sub de Barley es muy buena. Vale, buenísimo. Bien. Barley fruto amo. 78-97. Cuidado, vale, Barley se carga a Darryl. Rico se carga a todo el mundo, me sirve. Barley va a meter la super. 76, 74, 73, 71, 89. Lo que estoy viendo es que Bibi sí o sí, cuando hace la super, mete la pelota justamente arriba, el chicle, ¿sabes? Dios, el destrozo, chaval. Dios, el destrozo. Enf lo está haciendo muy mal, yo creo, tío. Y Barley lo está haciendo demasiado bien. Qué buen gadget, chaval. Qué buen gadget, chaval. Ay, 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 no, 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 no.
That might open things up for Instinct to push through the mid here. They are No, behind esa here. súper Freeman rico. Agents Ay, need por to get Dios, ¿qué more está pasando en damage. esta partida? No, Yeah, no entiendo. take this set still. They've got a good No, control ay, response. Yeah, Bull, close Bull, to the end. Bull. The right Bull se va a call cargar here, a todo but el at the mundo same ahora time, mismo, ¿eh? Rizal pushing forward as we send. Madre de Getting on that Dios. safe. The ball is 40%, not what you want to see if you're 30%, Freeman Agents. There's gonna be a lot of 25, damage bringing it 23, down. 18, 16, 15, 13, 6, There's also 1. left on it, Super's there as well, and it's just going to be done. They cannot defend it Partidaza, at chaval. all. And there you go, Partidaza there's por the parte de second Byro. set, making it Partidaza, 1-1. nano. Hot Potato is going to be taken by Byro Esports. Even things out, and this is what we're talking about. This game that didn't seem like it was going to be this close in that first set is now evened out, and Byro definitely still very in contention for this game. They'll definitely felt the winning of that. Vale, pues segundo punto para Byro. Ahora se viene. Ah, es verdad, es al mejor de 5. Un acertijo. Un camionero va en sentido contrario a la carretera y la policía pasa al lado y no le para ni le arresta. ¿Por qué? Porque va andando. Anyone wants to play for, and considering that we've seen sweeps and nothing but sweeps all day long, it's nice to see now a bit of fight coming back into the mix, and we've got a real match on our hands. Yeah, definitely so, especially on Shooting Star as well. I'm really eager to see how the 6 bans do affect this map, because I think it's going to be absolute carnage. Get rid of the throwers, get rid of the long range. You're going to be playing tanks, you're going to be playing Max, you're going to be playing all these different brawlers who would not usually be playing an all long range map, and I'm just a little bit worried about what's going to come out here. I don't know, you see, I think Max would be banned. I think that's kind of like the A mí no me deja votar porque me sale que ya voté cuando no lo hice. No sé por qué os pasa eso, la verdad. A mucha gente le pasa y no entiendo el porqué. Pin down the idea of a Pam, Max, and Leon idea and kind of crazy such things. But you're right, yeah, it's definitely going to make things interesting. I feel like you've kind of got to ban your usual suspects realistically here. You know, ban your Pipers, ban your Nanny, 100%. Hola Serrano, Pedro, ¿me dejas tu cuenta? Sí. Obvio, ahora mismo. ¿Harás algún día directo en Twitch? No. Los hago en trombo, ya deberías de saberlo. Hola Zoe, ¿qué tal? ¿Qué le dice un cable a otro? Sígueme la corriente. It's definitely going to be an interesting one. I think Squeak could be a viable one here as well now to have that control over the situation. Pro, I think there's actually a lot of brawlers that this region can bring out the pocket here, and yeah, this is going to be a very, very interesting. ¡The Stone Show! ¿Es la primera vez que vemos el nuevo mapa? Ojo, ¿se vienen cosas raras? Atentos, ¿eh? And that's going to really mix things up when she comes in. Yeah, it's very nice. Dios, qué guapo, this one here. Nice little new map environment coming through, the stunt show, and it is looking beautiful, very beautiful on the way. But we are focusing on the map more than that here. And you've got some, opposing thoughts to me. I think it's going to be very difficult to pick, anything that's remotely good here, and you're thinking maybe we can play something like a Crow or something like that. I mean, you're going to have to play something at the end of the day, so it might have to be a Crow if all the long-range scenarios are taken out of the mix. This is the thing, yeah, exactly. I mean, it does mean está muy guay, tío. Está muy, muy, muy guapo, ¿eh? Potential bans in está play. Muy guapo, tío. Un momentito. Que se vea mejor calidad. Me parece muy guay, tío. Hola, Bañetes, ¿qué tal? ¿Cuándo le das al nuevo Brawl Pass? ¿Cuándo le das al nuevo Brawl Pass? Pues cuando salga el lunes, ¿no? ¿Cuándo haces nuevo directo en Trovo? El lunes. De lunes a viernes. Me acaba de salir Max en una caja grande del camino de trofeos. No está mal. Very good. Habían dos chicos hablando y uno le dice a otro: mi mamá se cayó de un 5º piso y ahora está en el cielo. Y el otro le responde: ¿cómo rebota a tu vieja? Bueno, estáis muy chistosos hoy, ¿eh? Estáis muy chistosos. ¿No está muy fuerte el directo, Peceros? Pregunto. O sea, ¿vosotros me escucháis bien a mí y escucháis bien el de esto? ¿O qué? ¿Cómo se llama tu perro? Tommy.
¿Cómo se consigue el pin? Tienes que ir a la página de even.brawlstars.com. Te la pongo en el chat. La tienes abajo en la descripción, la tienes también anclada encima del chat. Entras con Supercell ID y empiezas a votar. And there is the Sprout pick that you were saying. Coming in as the second pick for free when agent's going to follow it up with another one here. After the Piper and Leon were secured. I mean, that Agustín, no chilles. Extremely good normal comp from Pyro Esports here. And pretty much the same from free when agents. You're probably thinking something like a Brock or something. Relájese, caballero, relájese. No chilles. Relájese. Por favor. Está chillando, no me chille. I do feel like Sprout's good here, but I would expect it to be like a little bit later on. Oh, baby. Doesn't matter too much in the side. I mean, it's going to be your second or third. Clearly, control is the nature of this idea for free-win agents and just kind of really fortifying themselves into mid and depending possibly a little bit on the defense as well, just to allow Nani and the team to do its thing. This 6-pick belt, not a bad shout. I mean, yeah, always a good thing to have range on this particular map. Maybe the mark as well, specifically for the PAM as the tankier of the three on the side of free-win agents. So it does all make sense to me, as do the bans, realistically. It just kind of depends on what way teams want to swing this. You know, ultimately they've gone with the kind of more, the more avant-garde bans to keep the kind of more sort of hay alguien atrás, ideas still at play Cuidado, here on que no te roben. Star. Makes sense. All makes sense to me. Definitely, I would say the tougher comp to make work on the side of free-win agents, but one that's still very viable, especially when you've got a Nanny to be able to really cycle in a lot of these beats. But as I'm saying that, keep those things down, so maybe that is something to reconsider there. Nosotros hemos votado por FUA, ¿eh? Supongo que vosotros también habéis votado por FUA. No sé quién habéis votado vosotros. Pero de momento Pyro está dando paliza, ¿eh? Es que no llevan un buen combo, FUA. Pyro lleva un combo 3 veces mejor. Piper y Bell, suficiente. Piper y Bell en este mapa es God. Piper y Bell en este mapa, tío. A ver, se cargan a León, 4-6 no está nada mal. Hay que cargarse a 6-6, ojo, ojo, uy, uy, uy. Oh, buenísimo. Uy, lo que ha hecho. Yo voté Pyro porque antes la cagaron FUA mucho. No, FUA no la ha cagado en ningún momento, simplemente que fueron tóxicos. Pero no la ha cagado FUA en ningún momento, todo lo contrario. Han dado paliza. Pero sí que es verdad que hicieron un poquito de toxicidad. Un poquito sí. Pero ya está. O sea, hubo toxicidad, nada más. ¿Sabes? A ver, 14-10, con cuidado, Últimos segundos. Perfecto. Primer puntito para FUA. Adivina, es gris y lo metes y lo sacas. Gris. El cable de USB. Podría ser, ¿no? Podría ser. Hola, Bultaco, ¿qué tal? Emote. Oh, I guess it, technically, yeah, on this particular map. But, you know, it really is great. It really sí, Julián, pero tienes que grabarlo a una calidad brutal, o sea, tiene que ser una calidad buena el vídeo, ¿vale? No tiene que ver música extra, tiene que ser el juego, ¿vale? Y si es así, me puedes hablar si quieres por Twitter y lo miramos bien. Pero por mí, guay. O el cable LAN, también. Pero el cable LAN, por ejemplo, el mío es blanco. Bueno, pero eso es... Bueno, no, también podría ser el cable LAN, sí. El wifi. Vale, este León tiene que morir. Ostras, es que no se muere. 3-2, siguen ganando FUA. Como si no hubiera dicho nada. Y se ríe.
Buah, chaval, es que saca 3000 de daño. Late game, which Saca really 3000 need la to bring Piper, back nene. now as they are ¡Ojo! in deficit. Piper. 3-6. Byron está jugando muy bien, tío. 3-8. Con estrellita, con cuidado. That's the pick up there from Roselle. Oh. A more convincing lead in favor of Espectacular. Byron. Another Espectacular. pick up as well. Prime Agents behind big time here, but have got themselves into a good spot with 30 seconds remaining as Roselle Vale, pops uff. this super though as well. I think that's 3-13, o sea, Byron ahora mismo aquí está dando paliza a Fua. Fua la paliza, nene. Fua la paliza, chaval. ¡Dios! Piper es God. Piper es muy bueno ahora mismo, está dando palizota. 8-17. Aquí ha ganado. ¿Me puedes decir cuándo comienza el otro? Mauricio, ¿cuándo dentro de 5 horas? ¿Le he dado el emote? Sí. Empieza creo que a las 5 de la tarde. La respuesta correcta es una llave. No, Zoe. Una de las respuestas es una llave. Pero el USB también es de color gris. Mira. Esto, ¿ves esto? Esto es de color gris. Y esto se mete y se saca también. Incluso unas tijeras. ¿Sabes o no? También podría ser. ¡Emote! Para un asesino en serie, sí. Venga, va. Me siento muy raro sin la música de Brawl Stars, Me parece muy raro. No sé si poner yo la música incluso, Un tornillo también. Un cuchillo. Para un asesino también. También podría ser. Vamos. Bien. 4-2. A la tirar para atrás. Hay que morir este. Esa doble kill. Esa doble kill, papu. Esa doble kill, papu. Voy a poner música yo, ¿Crees que la radio volverá? No. Sinceramente no lo creo. ¿Me gustaría? Sí, por supuesto, pero creo que no. Creo que no. Again, the break is there from Jay finally, but it's such a late stage of the game and had to really come out with his life there and couldn't get so much value as he wanted to on the wall side of things. It's a convincing lead. Time still for a turnaround, but ticking down very swiftly. No sign of super from anyone on the side of Pyro Esports. They're trying to close the gap here. Keep coming in for Coop and a follow-up shot. No, Aaron gets the pickup. Giselle staying alive as well. Not gonna be enough. Freeman Agents will take the second set then. And did well, in all honesty, because they were looking a little bit shaky. There's a few moments there in Shooting Star. Collected themselves nicely and keep the pressure on. A little bit too close for comfort towards the end there. I believe even if Instinct did go down, it was still going to be in their lead from Vale, Blue Star. voy a poner música. Adivina, es guapo y nos está ayudando a conseguir el pin. 2-1, va ganando Fua, let's go. A veces está muy fuerte esto, Yeah, possibly. I know, we have to do a poll this, but could be the biggest fan favorite map of all time. ¿Qué le dice un sapo a otro? At least Le it dio is un mine. sopapo. I mean, this map is perfection in my eyes. Many options to play as well, and you know, I do kind of feel like there's some usual suspects that are going to get banned out big time here. I mean, ¿Escucha la música? La he puesto yo. ¿Cuál fue la mejor Brawl para ti? La mía fue la de verano del año pasado. ¿La del verano del año pasado? ¿Cuál fue? El de los monstruos no fue. ¿Cuál fue? Ahora mismo no lo sé, Ahora mismo no me acuerdo, a ver. It's a good job that we got 6 bans potentially at stake here because I feel like this is possibly one of the most diverse maps when it comes to Brawl Stars. You can probably have Brawl Stars.
Yeah, no, I do think so too. I think 6 bans really aren't going to affect this map too much. There's a lot of mids to A be ver, able to hace un select año, from, hace un and año, bear hace in un mind that all año. 6 bans aren't just going to be on mids as well. You've got to La de Jurassic Splash. every single position, Tiene que ser esa, ¿no? Jurassic Splash. amplifies the La de play. Griff You've got to have these y la de specific Bass. roles. You've got to have some aggressive, something quite defensive. Esa, ¿no? Supongo. Have that gem carrier as well. La de So Bass, they need sí, to sí, ves. distribute their 3 bans across those Estaba chula esa. A mí también me gustó. Bueno, a ver, a mí literalmente todas las Brawl Tags me gustan. Unas más, unas menos, obviamente, ¿sabes? Pero todas son chulas. Todas son muy, muy chulas. Se las curran muchísimo. Mucho. Pero sí que es verdad que estas últimas... Bueno... Vamos, Fua, a ganar ya, hombre. Tengo 2040 puntos. ¿Puedo llegar? Obvio. A mí la que más me gustó fue la de PECERO. Obvio, claro. Vale, han baneado a... A ver qué papa es. Vale, aquí se viene una rosa. Se viene una tara. Hostia, no sé qué más, Han baneado lo más potente. Rico, me parece good. Bell. Genio. Estos brawlers que acabo de decir son los que... 8-bit. Ojo, 8-bit no se utiliza nunca, tío. Mr. P, no, tío. Mr. P es un zurullo de brawler, por Dios. Bueno, va. Bueno, va. ¿Cómo consigo las recompensas? Oscar, tienes que ir al link que tienes abajo en la descripción que pone vota aquí, event.brawlstars.com/es, que es básicamente esta página. Arriba a la derecha te va a salir inicia sesión con Supercell ID. Entras y ya está. Y empiezas a votar. A ver, Rico y Sandy son buenísimos. Lola, claro. Vaya combo que llevan, tío. 8-bit es muy bueno. Mr. P, yo lo siento, pero es un brawler que no me gusta. Es muy pesado con el tema de los pingüinillos y tal. Pues sí, es muy pesado, pero... ¿Sabes? No sé. Nunca me ha gustado. ¿Tú juegas Stumble Guys? A veces. Adivina, oro parece, plata no es. Pues mira, lo que me he comido yo antes, Spike, justamente. ¡Uy, es tú! Vale, vale, esto ya cambia las cosas, Se viene. Aún así pienso que va a ganar Fua. Aún así pienso que va a ganar Fua. No sé si 100%, pero casi casi. Un momentito. Mi emote, por favor. Emote, perfecto, gracias. ¿Emote? ¿Me han dado los puntos? Sí, ¿no? Espero que sí, porque si no... Si no, F. Un momentito, que estoy mirando. Everyone's staying in the mix, breakthrough there on the right hand side, and Giselle goes down. He didn't really want the gems in his pocket, realistically, anyway. But look at this. A nice stun, and now Response picking up the pieces. Potentially some gems coming out of this spawn if they can get them out, but we'll get the connection there on the bouncy castle, and we'll waste the gadget for it. So that's to consider as well as 2 gems apiece. Now 3, 1 back in the right hand side spawn as well. Actually 2, so that's moved 5 now for Pyramid Agents. A ver, 5-2 por parte de Fua, me sirve. Hola Miguel, ¿qué tal? Estamos en LATAM con mi primo viendo este evento y son las 4. Ostras. Jonathan, Miguel, iros a dormir, anda. Que después por la tarde, dentro de unas 4 horas, vais a tener otro evento. Tenéis que dormir para estar ahí fresquitos. Pecero, me tengo que ir y tengo que hacer la comida. Nos vemos. Darkos, guapo, gracias por haber estado por aquí, hombre. ¿Hola? No me lo creo. Uy, 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 rico, 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 rico. I love that from Brazil. Very risky, but vale. I mean, it was calculated. They had the 8-bit, they had the cheat cartridge gadget there to hand, and just had to pass them around. Vale. Ultimately, again, the Gassy Hill providing so much value on the Stu side of things, but you know, where is the last place to be going with the gems? Well,
Ok. Bueno, no está mal, ¿no? Me sirve. Épico. Ay, tengo hipo ahora mismo. Fuck. And again, against a really tough lane, going up against that Rico side, a conscious decision at that and making it work. ¿Qué te parece la brawler de Bonnie? Mira el vídeo de Pecero, grande Spike, muy bien, como tiene que ser, muy bien. I feel like in the hands of Roselle it is. Goes down quickly there, but you can't take anything away from the guy. Well, I mean, he had a double lane on him. You can't really blame him, can you really? The ace and both response coming down the exact same lane to try and take him down. Need that many brawlers to be able to do it at this point. Aparte de Crow, ¿cuál es tu segundo o tercer brawler favorito? Darryl y Barley. Barley es de los brawlers que siempre más me ha gustado y que mejor sé utilizar. Incluso Barley no fue el primer brawler que subía 1000 copas porque fue Crow, pero fue el primero que subía 850 y no sé si incluso 900 copas. El primero de todos. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Me gusta mucho. Es muy bueno. La verdad. Pero es que si yo empezara a mirar todos los brawlers que más me gustan, ostras. Todos son muy guapos. Todos molan un montón. Muchísimo. Todos molan pero un montonazo. Bien. Es tú. Si mueres, ya estamos, ¿eh? Buenísimo. Bien. Lola lo tiene ya, ¿eh? Lola lo tiene. Qué manera de escapar más épica. A ver. Si Fua consigue esto, que yo creo que lo va a conseguir, a no ser que... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Corre, 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 corre. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Ha muerto por...? ¿Por qué ha muerto? No lo he visto, ¿eh? No he visto el porqué, ¿eh? If they do manage to get it this time, they will be able to even things out. They are starting to push in. Response going to throw a super out, but he needs help from Coop here. Can't go down with the able to reset from mid. Gets the 3-piece. Vaya doble, chaval. Vaya doble, nene. Me sirve. Vale, pues match point por parte de Fua. Yo nunca vi las transmisiones, así que solo tengo 500 puntitos de hoy. Bueno, pero está bien, 500 puntos. Está muy bien, Bongo. Está bien, está bien. Pero tienes todo este próximo mes de mayo para conseguir los próximos puntos, ¿eh? Y conseguir los 3000 y conseguir los pins. Si no, te quedas sin los pins y sin las recompensas. ¿Vale? Fijaros bien en esto. Quieras o no, son puntitos gratis. Son cosas gratis. Esto siempre va bien. 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 Píllala, píllala directamente, claro. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Esto ya es partida para Fua porque es que mira, 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 mira. Están poniendo ya emoticon, no sé. Ahora falta que pongan algún spray, que yo creo que todavía no están ni acostumbrados a poner sprays. Porque no están poniendo sprays, qué raro, ¿no? Yo hubiera puesto un spray, la verdad. 8, 9 y se viene a la 10, ¿eh? Pero lo que está... Ah, no, no, no. Yo pensaba que estaría esperándose para llegar a la... Mira, ahora Lola ya tiene las 10, entonces Sandy ya puede arriesgarse un poquito. Vale, si gana Free... o sea, Fua, ya ganamos. Ya ganamos, atentos. Y ya estaría. Más 100 putos. ¡Let's go! ¿Por qué ella no haces directos o vídeos con Beer? Básicamente porque ella está en Twitch, eso es lo primero. Y también porque está un poquito ocupada. No sé si ves su Twitter, por ejemplo, está súper, súper ocupada. Ella se fue a Venezuela, entonces ahora mismo está con la familia, está trabajando. Pedro, siempre con nosotros. Yo siempre, Ricardo, guapo. Vale. Entonces, ahora viene... Tenéis que votar al jugador, ¿eh? Quesas contra Serenity. Yo voy a votar Serenity. Toma, más 100 puntos. A puntito de los 2800, ¿eh? Y ahora con los 50 puntos del MVP que me lo van a dar ahora. Hola, dámelo. Bien. Response. Response frutuamo, sí señor. Response frutuamo, sí señor. Atentos porque seguramente viene alguna preguntita, ¿eh? ¡Oh!
Ah, no. I feel like they are growing in the competition, and that's something that you've got to really point out. And Ojo, focus on, especially vale. when you Ojo, consider estoy after mamadísimo, the mid-season invitational, then the points are vamped up. So, A ver. it really does favor a team like themselves that are already starting to gain their momentum, and I feel like Momentum. they are still a really worthy opposition. So, looking forward to ¿Cuántos seeing puntos more from tienes? them. Tengo You know, today will be next. 2835. Well, let's take a look back at the bracket and see how today has gone so far and how things are shaping. Y lo que voy a hacer es, cuando consiga el pin en esta cuenta, me voy a ir con otra cuenta, que lo sepáis. Salty Gang went out early today to Cases, who are in our semifinals up against Serenity Esports, who had MVP. arguably the biggest upset of the day. Ya empezamos con el MVP. MVP. Ah, no, MVP ya hemos votado, ¿no? Sí. Who was the most picked brawler in April? Yo voy a poner Byron. Pero podría ser Rufus, ¿eh? ¡Vamos! Byron, Pedritos, Byron. Byron y Rufus son los dos más utilizados. Literal, pero Byron en casi todas las partidas. En casi todas las partidas. Muy heavy. Byron está muy fuerte. Pero no tienes ni idea de lo que soporto un lugar. Ah, no tienes ni idea de lo que soporto, claro. Oporto es un de esto de Portugal. There's no argument about them having the hardest to get to the semi-finals, and it was a huge upset getting here as well. And I feel like just all. ¿Quién ganará este partido? Yo voto Serenity. Los dos son muy buenos, ¿vale? Los dos son muy buenos. Quesas le ha dado una paliza al Salero, ¿vale? A Salty Gang. Y Serenity ha jugado demasiado bien contra Uppermoon, incluso. No sé si paliza incluso a Uppermoon. Pero yo voto por Serenity, Petritos. Votar a quien queráis. Mira, chat, ahora mismo estoy diciendo. ¿Eh? Gustavo lleva casi los 3000. Grande, Gustavo. Grande, Gustavo. Se viene. Tengo 2015. ¿Llego? Sí, claro. Todos vais a llegar, peceros. Tenéis un mes entero para conseguir las recompensas. Tenéis las de este fin de semana, las de la siguiente y creo que la siguiente más. For a turnaround and a big upset. Cases could be the next Serenity for all we know. So let's see. First map though, gonna be knockout as the game mode, and we haven't really seen, I don't think we've seen any knockouts today yet so far, Trevor. Por cierto, ¿escucháis la música? La música la he puesto yo. ¡Ojo, se viene Cayu! ¿Estás bien, Cayu? Se viene Cayu. 2825. 2870 llevo yo. ¿A qué hora empiezas el directo de la tarde? Pues si empieza a las 5 de la tarde, creo, ¿no? Pues empezaré media horita antes. O sea, dentro de 4 horas, más o menos. Hola, Eduard. Empieza a las 5, ¿no? Regino, ¿a las 5 o a las 4? Me acabo de enterar de que hay Championship. Pues, Ivancito, llevamos así todo el año. Literal. A ver. Noqueo. Byron, Rufus, Tick, Bell y Rico. Buf. Pone las 5, vale. Vale. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le dice una fruta a otra? Madura de una vez. Hugo, tú te has comprado el libro de los chistes, ¿no? ¿Te has comprado ese libro que tenía Auronplay? Ese que era un tocho así. Me refiero a la de hoy. ¿La de hoy qué? Ah, la de hoy, Ivancito. Vale. Es que yo ayer quería hacer vídeo, pero es que no tenía tiempo. O sea, yo ahora mismo tengo... Uy, ¿ya me sale el emote? Vale. Yo ahora mismo tengo 3 vídeos no programados, ¿vale? Pero tengo 3 vídeos ya editados
y tengo que buscar un día para la semana que viene ponerlos. No tenía tiempo. Esta semana ha sido como el tema de la actualización, ha sido bastante potente, me ha dado bastante contenido, por suerte. No he podido hacer un vídeo exclusivo de la Championship. No he podido. ¡Ostras! Ese es tú lo que ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? ¡Santo Dios! Espectacular lo que ha hecho, ¿eh? Ojo. Ojo lo que ha hecho es tú. ¡Wow! Ay. ¿Cuándo vas a subir más vídeos de los regalos diarios? Si puedo, que creo que sí que voy a poder, lo voy a intentar hacer mañana. Creo que voy a poder hacerlo mañana. Mañana domingo, ¿sabes? Que domingo yo no soy de subir vídeos, pero seguramente lo haré mañana. Si por cualquier cosa no puedo hacerlo mañana, pues sería para el lunes. Pero estoy grabando... O sea, la recompensa de ayer la tengo grabada. La recompensa de hoy la voy a grabar. Y la de mañana o el lunes también. Entonces esas las voy a subir. Oye, es tú, tío. Es tu MVP, ¿eh? Es tu MVP. O sea, vaya paliza. ¿Escucháis a mi perro que está llorando? Recordar, peceros, que aunque ahora mismo están perdiendo... ¡Grande, Cayu! Ahora mismo está perdiendo Serenity. Esto es la primera partida del primer set de 5 sets. Vale, después se viene Hot Zone, se viene balón, atrapagemas y atraco. Paciencia, ¿vale? Paciencia. No van a ganarlo todo. Incluso hubo un partido de Clash que empezó perdiendo 0-2 y acabó ganando 3-2. ¿Entendéis o no? Por eso os vuelvo a repetir que cualquier partido, sea quien sea el equipo, nunca se sabe. Yo hubo una Championship que había un par de personas tontitas de la vida que insultaron porque yo predije pues ahora Serenity y ganó Quesas. Y es como que, vamos a ver, tonto lava, qué terrible, ¿sabes? ¿Estás tonto o qué? ¿Pero de verdad tú crees que voy a ver el futuro? Bobo. De verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este de Rufus yo no lo veo, ¿eh? O sea, yo no veo este gadget, yo veo mejor el otro gadget. ¿No? Este gadget no hace nada, no rompe, no... No sé, yo no lo veo bueno. Cuidado. No. Eso ha sido casi una auto super, tío. Eso casi ha sido una auto super. Vale, se viene el venenito, yo creo ya, ¿eh? Creo que el venenito... Mira, hostia, soy buenísimo, ¿eh? Soy buenísimo, ¿eh? Cuidado con Stu, cuidado con Stu. Stu la vale, bien. No está mal, está muy bien. ¿Veis? 1-1. Let's go. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Tommy. El día que salga Bonnie, ¿crees que todos andarán con Bonnie? Pues sí. Que Bonnie va a estar muy fuerte. Pero Janet también, ¿eh? Yo pienso que Janet también va a estar bastante potentorra. ¿Te gusta Minecraft? ¡Obvio! Me creé un canal exclusivo de Minecraft. Sí que es verdad que no juego Minecraft todo lo que me gustaría jugar, porque por falta de tiempo y porque no quiero estar toda la vida jugando al mismo juego. Aunque Minecraft sí que lo haría, ¿eh? Minecraft lo bueno que tiene es que siempre los de Minecraft básicamente están atentos a la comunidad. Cuando va a salir alguna cosa... ¡Hostia! ¡No! F, me he quedado sin antivirus. Nada, peceros. Decir adiós a mi ordenador. Bonnie es de rareza épica. Sí. Pero Janet es cromática. O sea, eso da igual. Vale, yo creo que gana aquí Serenity, ¿eh? 3 contra 2. Tenéis que ganar. Como perdáis, terrible, ¿eh? ¡Mete ya la super, chico! Gracias. Bien. El antivirus doxeado. Tampoco que. Yo el Minecraft ya le puse tantos mods que no sé si es Minecraft o GTA. Yo creo que de Minecraft los he utilizado todos los mods.
¿Escucháis a mi perro? Está llorando. Uf. Samaj will take over Scanning's lane whilst he's just healing up. And now he does pop the bounce castle back. Cuidado, into cuidado. so Uy, needs to try and uy, 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 uy. Chicos, ¿dónde atacas? really been doing the Bien. majority of the game, but this time he does Bien. get marked up and he's gonna have to back off Vale. quite away. Yo vuelvo a repetir lo de la super de Tick. No entiendo por qué la super no la utilizan. O sea, a mi sentido común, utilizar la super de Tick va muy bien, porque es un push, es un ataque ofensivo, ¿vale? Y lo que hace con la super es que obligas al rival a atacar la cabeza de Tick. En el momento que el rival ataca, tú tienes el momento ese de atacar a ellos, porque tú vas a tener más ataques que ellos. Es lo que pienso yo, es lo que... Primer puntito para Serenity. Como yo decía, Pecerito, let's go. Soy God. Si no recoges la recompensa, empezarás desde cero. Lo sé. Pero es que todavía me falta 1 hora y pico para pillar la otra. No os preocupéis. No os preocupéis. Gold on Gulch has been secured. Parallel Plays is up next for them. And Serenity carry on. A ver. In the later game, as they did carrying on into this Parallel Plays. I'm sure they'll be able to take another set with the momentum they have just collected. But early on, they definitely seemed a bit shaky. That first game and a couple of rounds in knockout, they just got absolutely dominated. When Dominated. Lifelines were really playing as a team, as you mentioned, for Byron, Heal, and Stu was really just the dominant force they needed to just absolutely walk over Serenity here. And I feel like that's something they do need to put into motion again. Yeah, I think it's like, you know, they almost didn't like communicate that to each other enough to realize mid-game why it was working so well. ¿Qué haces, Pesero? Estoy mirando el móvil. They ditched that idea, Hola, Jorge Samuel, ¿qué tal? downhill, and at no point did they say like, well, let's go back to doing that like instead, and they just kind of then fumbled along the way. But you know, Hot Zone, very different approach. I mean, let's see how this one fares. So far, for me at least, like in terms of the drafts and the picks and bans, everything seems to be pretty much on point. Ah, no te llamas Jorge, que te llamas Tiago. Ah, ok, hola Tiago. Yo no sé cuánto tiempo me quedé sin Brawl. Pasa por las gemas negativas. Ivancito, ¿cómo conseguiste las gemas negativas? Hiciste una compra y después hiciste el reembolso. Lo de las gemas negativas es culpa vuestra. Lo sé básicamente porque yo en Clash Royale también tenía unas cuantas. Pero yo no hice eso, yo hice otra cosa diferente. Hola, Pecero, ¿hacemos colaboración o me saludas? Dreamfake, tercera vez que te saludo en el directo de hoy. Y no vamos a hacer una colaboración porque no sé quién eres. ¿Cuál es el brawler más fuerte del juego según tú? Bonnie. Surge. Fang. Frank. Byron. I'm not sure if they've managed to get that comp because of the 6 bans and they've played it really well because of that, but I feel like the 6 bans did shake it up quite a lot. There were a few brawlers that we have seen in there previously, but it's bringing in some new additions as well, which is really adding to No, Primo no. Primo es bastante malo. You know, for these different teams to really take a dominant game of Hot Zone, which is largely down to team play, skill, and control of the greater Hot Zone. So it's unusual that, you know, a lesser team. No sé si incluso Spike te diría. Estos para mí serían los... Lola también está muy fuerte. Bonnie yo creo que va a ser la más rota del juego, la verdad. Va a ser demasiado heavy, tío. O sea, de los... ¿Qué le pasa? De los 3 ataques básicos, ¿vale? Bonnie, con un ataque básico, lanza 3 bolas. Cada una de estas bolas saca 1000 puntos de daño. Un ataque básico son 3000 puntos de daño. 3 ataques básicos son 9000 puntos de daño. Básicamente se carga un 90% de los brawlers. Es que es muy heavy, tío. Muy heavy. Janet podrá conseguir puntos en zona si vuela. Sí, pero la super le dura como 5 segundos, ¿eh? No dura más. O sea, no penséis que, ¿sabes? O sea, en algún momento va a bajar. Y cuando baje, Vivi le va a meter un zambombazo que no veas. ¿Sabes? Es así.
and it is what Case is going to do. So we see eye to eye, Case. I like to see it. Let's see what the response Es un is now. brawler genial, pequeño y espectacular. Es un Transformer y ya lo verás. ¿Qué brawler es? Eevee. A ver, Hochone. Byron me sirve. Spike me sirve. Bell me sirve. Ahora aquí faltaría un Stu. Stu. Rufus y Stu. Necesitáis uno que ataque, ¿eh? ¿Qué esas? Si no tenéis uno que ataque, F, ¿eh? ¿Stu? I'm not too opposed to the Bell idea. Leon. I like the brawler. I Stu? like anything that resembles Piper, really. Stu? And you have got to have some kind of mid, but the Leon is a threat for Stu? sure. And a really great idea from Case is actually to lock it in, because Ruff's such a great deterrent of it. If they left that pick open and didn't secure it themselves, then Serenity would have. I mean, the Ruff's was a good drop timing to have there for me, and to not leave that door open for Serenity to have themselves. I think you could be right here, to be honest. I think Stu could actually work as well to break through some of this, and Tara. some problems with Tara. Now that's a problem that you do not see very often in parallel plays at all. It can work. It can really work. I mean, you probably support the Uy, uy, ride it all the way forward. Hostia, vaya popo. I love it how he went to it, but decided to leave it as if no one saw it. Hubiera sido brutal, tío, ¿eh? Hubiera sido espectacular. Hubiera sido genial que se le hubiera caído la bola del mundo en el mismo momento que ha hecho así. Es verdad. Vamos a ver. Que no. Que no. A ver, el combo... ¿Mote? El combo potente es... Es que Tara yo no la veo, ¿eh? Tara es muy fuerte y tal, todo lo que tú quieras, pero... Hemos de decir... Ojo, ¿eh? Están pillando, ¿eh? O sea... Serenity de momento lo está haciendo súper bien, porque está pillando de la zona del rival. Lleva como un 40%. Y le falta su zona, que todavía no han pillado nada. O sea, lo está haciendo súper bien. Tiene un 50% de la zona del rival. Y KSL de momento no ha pillado nada. Ricardo, llevo todo el directo saludándote, chico. ¿Todo bien? Otro saludo. Incluso lo que están haciendo, no sé si os dais cuenta, pero casi no están pillando ni su zona. Porque su zona la ven muy fácil de pillar, que me parece muy bien. Sí que es verdad que ahora aquí, cuidado. Cuidado porque ahora mismo aquí son 3, ¿eh? Cuidado porque ahora mismo aquí son 3. Byron es God para defender. Byron es muy bueno para defender. O sea, para defender la zona de ataque. O sea, está defendiendo la zona de ataque. Eso es muy heavy, tío, ¿eh? Buf. Están perdiendo ya, ¿eh? 82, 75, 74. Vale, ahora sí que sí, se viene el ataque. De momento está ganando Quesas. 87, 74. 40 segundos de diferencia. Bien. Ay, Tara, qué mal lo has hecho ahí, tío. Ay, Tara, que no has pillado a Byron. Si no pillas a Byron, F. Primer puntito para Quesas. Hola Josué, ¿qué tal? Hola Pecerito. Pecero, aquí ya está amaneciendo y no quiero irme a conseguir el pin. ¿Qué hago? Ah, no quieres irte sin conseguir el pin. Moxie, pues no sé. No lo sé, pero el pin lo puedes conseguir más tarde. Y la semana que viene. Y la siguiente. Tienes tiempo. Tienes tiempo de sobra, no te preocupes. I mean, the Tara doesn't seem to be doing terrible. It got a really good amount of percentage off the start and gave them a very good lead, but QDK with this, decreased life plant really just isn't doing as much against the Leon as it hoped. Yeah, maybe Lark's been watching too much EMEA and kind of take some tips from Tom. Needs to
Maybe look further afield there. He wants to land those calls, but regardless. Good pressure being applied. I do like the tower pick here, though. I think it's an interesting one that I didn't see coming. Dios, ese rebote ha sido God. Ese rebote ha sido muy bueno, ¿eh? Hola, mantequeros, ¿qué tal? Pues aquí estamos, disfrutando, ¿no? Disfrutando a tope. Yo ya tengo ganas de ver el de la tarde, ¿eh? El de la tarde puede ser muy guapo. El directo de la tarde puede ser muy guapo. El de LATAM puede ser muy guapo. Really nice. Dios, Byron, qué bueno que eres, por Dios. Qué bueno que es Byron, tío. Ay, Byron, qué bueno sos. Qué bueno sos. Byron todavía no lo han nerfeado, ¿verdad? ¿O sí? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Byron todavía no lo han nerfeado en plan... En plan potente, ¿sabes? Lo que necesita Byron es un nerfeo, porque está demasiado fuerte. Tengo casi 2.900 puntos, me sirve. 50-69%, ya verás tú ya. Pecero, ¿qué tal está para ti en el meta Eevee? A ver, yo te voy a decir una cosita. Cuando un brawler lo banean en la Championship de manera seguida, significa que el brawler está muy fuerte. Lo que está esquivando Tara, chaval. Lo que está esquivando Tara. Y lo que acabas de fallar, Tara, es God también, ¿eh? Has fallado mucho ahí, ¿eh? Has fallado muchísimo. O sea, has fallado mucho. No sé cómo has podido fallar tanto. No le has dado ni la super. 59-80%. Buf. 30 segundos de diferencia. Bien. Uf. Bien. Vale, de momento gana Serenity, ¿eh? De momento está ganando Serenity. Y de momento va a ganar Serenity. Bien, 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 bien. 1-1. 1-1. 1-1. Genuinely, you know, I'm not opposed to using a tower pull just to confirm a kill. If you know that, maybe you couldn't necessarily see. I think the Baron was in the bush, but you know, when a brawler is very low HP, sometimes it is just worth making that trade in your favor and just like having just that 1v1 to worry about rather than. Emote, venga, 2.900 puntos en teoría. Mira, fijaros bien, ¿verdad que yo ahora mismo me pone que tengo 2.900 puntos? Pues no es verdad. No es verdad, porque con 2.900 puntos deberían de darme las fichas, pero no me han llegado. Bien. Vale, ahora lo están haciendo muy bien, ¿eh? Ahora lo están haciendo muy bien. Muy bien. Aquí yo creo que lo que debería... Vale. Cuidado. Cuidado, buenísima esta. Y lo están haciendo genial, tío, ¿eh? ¡Ostras! Le han quitado la... Le han quitado esa zona, ¿eh? Le han quitado esa zona. Buenísimo. Vale, bien. Vale. No está mal. Cuidado que Tara viene, bien, Tara viene por la izquierda, le ha dado 2 veces Byron, cuidado la tercera. Buenísima. Bo. 35-46. Pero ese 46%, la mitad es de la zona de ataque, ¿eh? ¡Buah, chaval! Ya está, Pecerito. Se ha ganado Serenity. Ha ganado Serenity. Ya está. GG's. Ha ganado Serenity. 100%, ¿eh? 100%. What the fuck, Pecero, ¿por qué tengo 2.800 y tú 2.600? ¿Qué dices? Tengo 2.900. Tenía el directo para atrás. Estaba flipando yo. Hombre, no. No, hombre, no. Vale. Ya está, ¿no? Ya está. O sea, por favor.
Hola. 5% Ay, left, por and it's Dios. all home zone. So in reality, it should be finished. But looking at the control they've got, maybe Tara, no te muevas de ahí, por Dios. mark slots on though, and this is going to be done. Serenity Y ya take the está. second set. It seems like a very mirror matchup in regards to Me revocaron 5.046 gemas y les expliqué la compra, la hice por error. Ivancito, no te lo crees ni tú. Lo siento, pero no. Tú no compras 5.000 gemas sin querer. Sí, hombre, tío. Hombre, va. A mí eso no me lo cuentes. Que no, que no. Sí, hombre. Uy, perdón. Uy, he comprado 12.000 gemas sin querer. Y de las 12.000 he dicho que quiero el reembolso. Vaya. Ha sido sin querer. Uy. Una cosa es que incluso se te escape la compra de algunas gemas. Que tú le des sin querer al botón de gemas, pero tú, para comprar las gemas, después tienes que aceptar. Que no. Que no. Eso no cuela. Quizás a ellos les puedas engañar, que no, obviamente, pero a mí no. No. Que no pasa nada, Ivancito, que yo no me quejo de nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero ya te digo yo que eso a mí no me la cuelas. Pedro, ¿juegas Clash Royale? No. Vamos, Pedro, he conseguido 50.000 copas. ¡Vamos! No te lo crees ni tú también. Estáis un poquito mentirosillos, ¿eh? Una victoria más para llegar a los 3.000. ¿Tú ya tienes también los casi 3.000? Porque yo creo... Claro, si ganamos aquí, no me van a dar a mí... ¡Ostras, espérate! Vale, voy a tener que hacerlo rápido, yo. Voy a tener que reiniciar... Ponerme... Vale, voy a mirarlo ahora, con otra cuenta... Un momentito, Vale, voy a ponerme con otra cuenta. A ver, ¿con cuál me pongo? Me pongo con la de 2000, ¿no? Supongo, sí. Me voy a poner con la de 2000, voy a ponerme con esta. Que esta también tengo 2000 copas. Voy a mirar qué correo electrónico es esta. A ver. Este es el de... Vale, perfecto. Easy. Vale. Una victoria. 2.910. Pues lo tienes ya. Lo tienes ya. Igual que yo. Tengo 2.735. Está bastante bien. ¿Cómo puedes estar en directo por 3 copas? You can never count out a reverse sweep, and it's something I would love to see. Kess's lifelines playing so well, but as you say, they just can't hold on to that last thread of hope and finish off these sets. And you've got to kind of expect a similar story. ¿Qué significa eso? Match because they really just don't seem to be. Epicardo esto, Esto es epicardo, tío. Esto está guapísimo. Esto está guapísimo, Eso está muy chulo, tío. Yeah, it's a lot of fun. I've heard mixed opinions though on the. ¿Cuál es el colmo de Aladdin? Tener mal genio. Dios. Está demasiado chulo esto, Cayó. Dime la verdad, si tengo el emote solo tengo 2.790. Adriana, que sí, que todo el mundo lo puede conseguir. Quizás no lo puedes conseguir ahora, pero por la tarde hay más. La semana que viene hay más y la siguiente también. ¡Por Dios! Hola, Galán, ¿qué tal? Vale, pues... Vale, se viene el nuevo ambiente, en la partida. Ojo, me gusta. Balón Brawl, nuevo ambiente. Ostras, van con un Crow. ¡Oh! ¿Se viene trío de legendarios? Se viene trío... No, le han pillado a Spike. ¡Qué asquerosos! Saben perfectamente que Serenity aquí hace el trío de Crow, Spike y Sandy. Le han robado directamente a Spike. ¡Qué asquerosos! ¡Ostras! Le han robado cruelmente. Pues nos pillamos a Squeak. ¡Asquerosos! Se viene partidazo, se viene partidazo. Me gusta. Lo que pasó es que me pareció una oferta de probabilidad y entonces lo intenté comprar.
No, I'm just trying to think about brawls that maybe around the near Ivancito. 58-bit, or whether it was just a panic ban, Que no, or que no. whether there was some method behind the madness. Que Not no, too sure, que no. but Que a I mí guess vuelvo a this is repetir the que a best mí time no. today. Que no, que no. 5.000 5.000 gemas, ¿de dónde sacas eso? Como no sea la oferta ese de 140 megacajas, tampoco. Vale, emote. Bien. Primer gol para Serenity. ¿Hay sprites en el pase? En teoría sí. En teoría sí. Vale, 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 bien, bien, con cuidado, vale. Stu. Esto puede ser gol fácilmente para... ¡Oh! ¡Boom! Esto te pasa, Stu, por no meter una super. Esto te pasa por no meter una super. The fact that you might be using some utility there. I think you've got to go for a pocket shot quick and fast and not think about the respawn there. Not to say it's a miss from White there, but I would just kind of prefer to be safer than sorry. And you know, if a super shot, less chance to really have the reaction time to defend it. Let's see the Justice got. ¿Por qué no hacen las supers, tío? No entiendo qué está pasando, tío. O sea, ¿por qué no utilizan las supers? Vale. Hay que utilizar las supers para disparar. No entiendo, tío. ¿Por qué la gente no lo hace? No lo pillo, de verdad. Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Vamos, 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 vamos. Squeak, Squeak asqueroso. Squeak asqueroso. Squeak está muy fuerte, peceros. Squeak está muy, muy fuerte, tío. Siempre va a estar muy fuerte. A ver si me llega el pin. O sea, el emote no, el de esto. De momento no. Vale, Tara. Bien. Easy. Pues ya está. Falta una partidita más. Falta una partidita más. Con esta partidita se gana. Y yo consigo ya el emote, como fruto amo que soy. Así de claro te lo digo. ¿Sabes? Si solo se podrá llegar a 3.000, se podrá sumar más. De momento, cuando llegues a 3.000, se llega a 3.000. Ya está, a punto. Pero no sé si en la próxima Championship, o sea, dentro de un mes, no sé si van a seguir desde las 3.000 o empezar otra vez desde cero. No lo sé, la verdad. Pecero, ¿cómo devuelvo una skin? No se puede, Sebas. No se puede. Una vez comprada, una vez hecha la compra, ahí te quedas. ¿Te has gastado 1 millón de gemas? Te aguantas. Literal, Es así. Cuidado, cuidado, cuidado. Squeak, mete directamente la super a Spike. Ahí está. Sí me gusta, asqueroso. El gadget que utiliza Squeak, ¿cuál está utilizando? ¿Ya estará? ¿Se viene? No, no se vino. No se viene. Salta, 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 salta. Crow, sí, salta, chico, salta. Ah, no, que falta otro gol. Me cago en la leche. Falta otro gol, peceros, me falta otro gol. Vamos, Serenity, Serenity, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ahí lo tenemos, me falta el pin y ya está. Me falta el pin y ya está. By part of that Squeak super. Now 50 seconds stand between them and the finals. Just need to hold on to this. Pecera, tengo 2.940 puntos. Gracias por siempre ayudarnos y ojalá llegues al millón. Y mi primo que tenía 0 ahora tiene 900. Bien. 900 de hoy. Easy. Si viene a la Championship de esta tarde o viene al de la semana que viene, va a poder conseguir los 3.000, seguramente. Ya veréis. Sí, Regino, vas a conseguirlo fácil. Una cosa es que no pongan el MVP, entonces ya nos podemos cagar en todo. ¡Oh! ¡Dios! Ahí estamos. ¡Fácil! ¡Let's go! Se viene a la final, Petritos.
FUA contra Serenity. No sé quién voy a votar, ¿eh? No sé a quién voy a votar. No sé qué... ¿Ah? Cara de what? Venga, va, mis 100 puntos, por favor, y mi emoticono. Por favor, que tengo que cambiar rápidamente. Uf, vaya palizota. Venga, se viene. Votar al MVP rápidamente, ¿eh? 3000 puntitos. Me sirve. Hola. Mi emote, por favor. Mi emote, por favor. Voy a votar a... Me da un poquito igual. Lar. Vamos a votar. Mi emote. Sí. Me cago en la leche. Ahí lo tenemos. Vale, ahora. Darme un segundito. Voy a reiniciar. Voy a cerrar sesión. Voy a entrar con mi otra cuenta. Vale, un momentito, para que no veáis nada. Por si acaso. Perfecto, iniciar sesión. Perfecto, me envían el código rápidamente. ¿Código? ¿Código? ¡Uy, que no me lo envían! Bien, sí que me lo han enviado. ¿Es este? Perfecto. ¿Quién ha ganado Gift Shop? ¿What? No, este es Griff, Pecerito, es Griff. He votado a alguien que no tenía que votar, pero me daba igual. Había una pregunta, Pecerito, lo siento. Había una preguntita, lo siento. ¿Cuántas cuentas tienes? Tengo 4. Sí, pero era Griff, era fácil. O sea, he votado Edgar porque soy bobo. Soy bobo. Pero veis, ahora voy con esta cuenta. Ahora voy con esta cuenta. Fácil. Sencillo. Y pienso conseguirlas en las 5 cuentas. Claro. ¿En las 5? No te lo crees ni tú. En las 5 no lo creo, ¿eh? En las 5 son muchas. A ver. Voy a poner el de esto del pin. El pin este está chulo, ¿eh? A mí me mola. Vale. Who was the most banned brawler in April? ¿Eevee? Voy a poner Eevee. Eevee, ahí lo tenéis. Eevee. That was in the semi-finals, though, to be fair. It was 3-1 in favor of 3-win agents last month. That's how the historic events have transpired, let's say. But again, I put down 3-win agents, but I'm also very much in the mindset that this could be an upset right here. I mean, from how 3-win agents have been playing today a little bit, last month they looked a lot more secure in that sense. This month, it's a little bit up in the air. ¿Cuál es el link? El link lo tienes abajo en la descripción, Diego. Aquí no te voy a leer si haces copiar y pegar el mismo mensaje, ya te lo digo yo, ¿eh? Si copias y pegas el mismo mensaje, no me apetece leer. They've just been playing so well today, and after the upset in the quarterfinals, you can't count them out of any game in this SESA region. Because once you've defeated what looks to be the second best team in the region throughout the rest of this this year so far, they took them out quite simply, and they could do the exact same here if they play it very well. But my money's on 3-win agent stuff. Yeah, I mean it's 3-2 scoreline potentially here. I feel, you know, one thing also taking into my prediction into account was like last month when I interviewed Coop, he said that like they were just basically drafting on the fly, like they're trying new things out against this very team and really starting to be as unpredictable as possible. I think I remember in one of the Brawl games, it was like Sandy and Primo in a very weird, unusual kind of like play style, but it worked. So I think a ver, ¿a quién vamos a votar? Yo creo que voy a votar a FUA. ¿Votamos a FUA? Yo no sé a quién voy a votar todavía, me lo tengo que pensar. Ostras, difícil, I kind of tell them not to, but they like to see the support, and I think rightly so. So if they are reading the chats and stuff, then I think that might
No lo sé, sinceramente no tengo ni idea, tío. No lo sé. Los dos son muy buenos, tío. Los dos son muy buenos. Voy a votar a Fua. Pero Serenity puede ganar fácilmente, ¿eh? Puede ganar muy fácilmente. Yo voy a votar Fua. Pero Serenity puede ganar fácilmente. Porque Serenity es muy bueno también. Es que es muy bueno, de verdad. It is Coop the bench, yeah. I mean, it's interesting, isn't it? Because they've been rotating their bench today. We saw in that first matchup, Response was benched, and then I think it was Instinct, or maybe it was Sergeant. It was Sergeant in the semi-finals. So interesting. They are really rotating this one through, and yeah, I mean, if he is benched, I guarantee he's still going to get a word, and if it comes to a player interview at the end, and he'll take all the credit and give it all that. But interesting stuff. I mean, that is and could make a big outcome effect. ¿Lo escucháis? Remains to be seen. One thing goes to Serenity Esports is that they no draft. Ay, gracias Pedro, conseguí mi emote, sí que sí, eres el mejor y vamos por 1 millón. Hombre, no. 1 millón es mucho. En Brawl Stars, o sea, con Brawl Stars no voy a subir a 1 millón de subs. Básicamente porque ya, si ya no hay jugadores, no habrán nuevos suscriptores, ¿sabes? ¿Qué le pasa a mi perro? Que echa de menos, o sea, mis padres se han ido a comprar y está llorando. Es así. Ok, Justin, vete a dormir, hombre. No le pasa nada a mi perro, simplemente que es así. No puede estar solo mi perro, ¿sabes? Es así. Es muy familiar mi perro. Vale. Se viene. Empieza ya, ¿no? O vamos a tener que esperarnos un ratito. ¿Por qué no lo metes ahí contigo? Ivancito, estaba aquí conmigo hace un rato, pero se ha bajado. Ha venido, ha llorado un poco, ha vomitado y se ha ido para abajo. Es así. Hay algo que no me cuadra. He llegado a las 3000, pero al budón no me han llegado las 9 cosas. Pues no habrás llegado a las 3000. Es lo que yo he dicho antes. Yo antes, en esta cuenta no, en la otra, tenía 2910. No, tenía 2905 puntos. Y me ponía que la ficha, las 100 fichas la tenía. Pero no es verdad, no me había llegado todavía. Entonces, dale algún emote. Pero sí tengo el pin. ¿Te ha salido que tienes el pin? O sea, ¿te ha salido a mí, como a mí, lo de reclamar? Igualmente, espérate ahora, dale a un emote y ya está. Y ya está. Bueno, a ver, voy a mirar yo a ver si me ha salido. Que quizás... Ya sabes que el emote siempre tarda un poco. Voy a mirártelo, ¿vale? But at the same time, you know, I haven't forgotten that quarterfinals performance here. Kubday's being benched as well. That's a question mark. It's a big question mark. 4 euros, 2 sprays. Para darles 3 hostias. Madre mía. A, this is their first grand final, and B, it's against Mother of God. Like, that's a big one. You can't deny it. And not always the easiest of things to shake. They've got to really focus and just kind of be in the moment now, in the present. Ostras, a mí tampoco me ha salido, ¿eh? ¿O sí? Sí, yo lo tengo, ¿eh? Me salen 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mí también me salen 9. ¿Eh? Pero me sale donación reacción, o sea, sí que es el emote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver. Reacción, sí. Fichas, sí. 50.
25, 10, 10. Vale, nos han quitado... ¿Cómo? 5 puntos estelares. Está mal hecho. 10 monedas. ¿Cómo? Está mal hecho. Está mal hecho. Está tan mal hecho que no están dando bien los puntos. What the fuck? A ver, la primera recompensa debería de ser 5 monedas. Lo primero que me han dado a mí son 5 puntos estelares. No, La segunda recompensa que tengo son 10 monedas. Y la segunda recompensa son 5 puntos. La tercera recompensa son las 5 fichas, sí. Nos han quitado una recompensa. ¡Qué perro! What? Uy, 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 uy. Ya empezamos con estas mierdas. Nos han quitado una recompensa, literal. Está mal hecho, está mal hecho. Está tan mal hecho que directamente hay una recompensa. O sea, está mal hecho. Ay, de verdad que es. ¿Cómo puede ser tan bobos, de verdad? ¿Cómo? Los programadores son muy bobos, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Ay, de verdad. A ver, lo importante obviamente es el emote, ¿vale? Todo lo demás pues da un poquito igual. Ian's thinking of avoid a few shots there. Just go past out to Sergeant, who does get caught out by a double takedown by the Griff super, and that's just how powerful that super is. Response coming out the spawn. Will have his knockback there, so they can't aggress just yet, but middle wall going to be taken down by the piggy bank. Instinct does pick up his super, which is going to be absolutely huge. Tengo puntos negativos y tenía como 2500. ¿Qué hago? ¿Cómo que tienes puntos negativos? ¿Dónde? ¿Aquí? No entiendo. No entiendo. Pecero no consigo nada por tu culpa. Janitus, te baneo del canal por bobo. Hala, ahí te quedas, por tontito. Por tontito. No te voy ni a responder, no te voy ni a contestar, no te voy a dar ni la solución a lo bobo que eres. Simplemente te baneo por Bobby. Porque la tontería que acabas de decir es de baneo temporal, no, baneo de por vida, por bobo. ¡Adiós! Locked position that they've managed to establish and get up the map to get the goal in. So this is going to be the first game going to free win agents unless. Bueno, pues primer puntito para ¡fua! Es que una rosa, tío, una rosa es God. Yo me gané los 3 emotes gracias a ti. De nada. Lo malo de las gemas negativas es que no puedes comprar ninguna oferta, pero obviamente si te puedes comprar gemas, pero paso de meterme en este momento de 250 euros, ya me los meteré más en chica. 250 euros. Sí, 250 euros. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo sabes que son 250 euros? Qué rápido lo has dicho, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Fue es demasiado bueno, ¿eh? ¿Emote? La música adicional que estáis escuchando, que sepáis que la he puesto yo, ¿vale? La he puesto yo. Básicamente porque si no, no hay música. Hit, llevas todo el directo más o menos simpático. Me acabas de insultar, baneado por Bobby. Estáis muy bobos, ¿eh? Voy a dejar de mirar el chat, ¿vale? Porque si no voy a empezar a banear a los que sois bobos. Bueno, no, me gusta banear a los que sois bobos. Los que no os merecéis estar en el canal, baneados por bobos. Pecero, ¿se puede votar las próximas partidas? No, Andrea, esto ya es la final. Tienes que esperarte a la próxima jornada, que va a ser dentro de 4 horas.
Unas 4 horas, más o menos empieza. Yo voy a empezar el directo en 3 horas y media. Voy a empezar como 15 minutos antes. Madre mía, Rosa, tío. Madre mía, Rosa, nene. ¿Trickshot? Métete un trickshot, chico. ¿Qué haces? Fue muy tóxico, ¿eh? Fue muy tóxico. Fua es muy tóxico. They just don't care. They just don't care, do they? They're you know, messing about in the first one, they're messing about in the finals. But I mean, it's okay because they Fua es muy tóxico, no sé qué le pasa, tío. No era tan tóxico antes. No sé qué le está pasando, Very convincing first set, I will say, and a lot more in their favor than I thought it would be, especially when I saw Rosa being played into the Griff breaks and the Lola and also the spike as well. I was expecting maybe Es que no me mola nada, tío, que sean tan tóxicos, ¿eh? No sé qué les pasa. Yo creo que antes no eran así. ¿No? No entiendo, tío. Están muy bobos, ¿no? I was rooting for Serenity. I thought that Griff pick was genius, actually, and really should have done better, I feel. Like, it just needed a slower approach. But again, whether that's a mistake from them or just a testament towards framing agents and their ability to really understand, like, when they've got a bit of a position where they're outcome, they've got to capitalize on the time that they've got. That time is really valuable. If they allow the setup to take its form for Serenity, then they're going to be able to be a much higher disadvantage. They don't want Creo que no ponen el pin de like. do exactly everything right, no? Ya, pero no sé qué es peor. Si empezar a dar vueltas, que es lo que están haciendo, o poner el pin. ¿Sabes? El trickshot incluso, no solamente vacilar, sino quedarte ahí, no sé, dar un poquito tóxicos los de Fua. Incluso, Fua es Free Win Agents. O sea, básicamente es que son 3 personas que no tienen un equipo competitivo. O sea, Fua no es un equipo competitivo como Serenity. ¿Vale? Anthony, hola Pecero, saludos desde Argentina. Gracias por esos 50 pesos argentinos. Un saludo bien fuerte para ti, máquina. Pero si yo, por ejemplo, fuera un equipo competitivo y yo buscara a 3 personas, yo no pillaría a estos 3. Pueden ser muy buenos y todo lo que tú quieras, pero da mala imagen, ¿sabes? Da muy mala imagen. Tienen a 3 personas que son tóxicas. A mí no me mola. Yeah, this is the map they're going to be doing on ours. I feel like it's going to be a complete. No, I know you said you don't want to say walkover, but I feel if they lose this one, it's going to be a walkover. Vamos a ver. After you said, you know, it really does disrupt. Vale, van 1-0. Se viene. Hola Javier, ¿qué tal? Yo me clasifiqué para la Championship, pero no me he querido registrar. Pero porque es muy fácil, es ganar las 15 y ya está. Yo también lo hacía. Fénix, un saludo. ¡Hombre, de Loven! ¿Qué tal? Soy fan desde 2003. Estupendo. Estupendo. Me sirve. No tengo coquito, no sé qué significa eso. Mark, te quedan 5 puntos. Sencillo. Es tan fácil como que, aunque ahora mismo ganes Serenity, después votas al jugador que más te ha gustado, 50 puntos, ya lo tienes. ¿Desde cuándo empezó la Championship? Desde hace medio año. Pedro, ¿crees que puedo ganar algún pin? Depende. ¿Cuántos puntos tienes? Eso depende de ti. ¿Cuántos puntos tienes? Si tienes 0 puntos, los puedes conseguir. Hoy no. La semana que viene quizás. ¿Esta es la Champions League? No, es la Championship. Es diferente. Es diferente. Just playing very aggressive, and that's the perfect pick for free win agents to take there, really. Because Tick's not going to be able to keep them off whilst they're getting the supers, so they're going to play aggressive, they're going to get some damage done. So that might shake up Serenity's plan, and they might have to play normally with Botara, and that's probably ¿No hay un genio aquí? I gotta be honest, I don't like this for Serenity. I don't. I mean, there's one super totem down already as a ¿Emote? ditched attempt to defend from Sergeant. I mean, you know,
this is not a team that you want to be going in with the Tara Bow approach with, because they're going to force it, especially with max speed. Like, they're going to be going in straight to post them and trying to get it taken down early on. Lo que ha hecho esa Piper ha sido brutal, ¿eh? Lo que ha hecho esa Piper ha sido brutal. Y ya estaría. ¿Ves que son tóxicos, tío? Hostia. O sea, esa Pam le estaba disparando. Le estaba disparando y sabía perfectamente que no le estaba dando. O sea, estaba en plan ahí. Muévete, muévete. Mira, Pam, por tóxica. Vale, Tika ha gastado el gadget para nada. Pero bueno, no le pasa nada. Tiene el de esto. Claro. Ahora mismo Tik no debería de utilizar la super, porque con Max... Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, qué lástima! Se la había hecho, ¿eh? Response se la había hecho, ¿eh? Sí, sí, Resino, pero está mal hecho, tío. Lo han hecho mal. Lo han hecho muy mal, está mal hecho. Está muy mal hecho, tío. No sé por qué. Pero es así, está mal hecho. 1-1. Ok. 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 Ok, ¿no? No, pero no falles ahí, hombre. No me falles ahí. No, hombre, no. Bien. Vamos, tío, cárgatelos a todos. No, qué lástima. Dios. ¿Le he dado al emote? Yo diría que sí que le he dado al emote, ¿no? Ahora mismo no lo sé. Diría que sí. Está muy mal hecho y no me dio mi emote. Tú dale a los emotes que están por aquí, que seguramente no tienen los 3000 puntos exactos. ¿A quién voto? Diego, ya no puedes votar, chico. Tienes que esperarte dentro de 3 horas y media cuando haya la nueva jornada de partidos. Pero ahora mismo no puedes votar porque esto ya es la final, ¿sabes? Estamos en la gran final. Y ahora mismo ya no puedes votar. Venga, va. ¡Oh! ¿Cómo controla? What the fuck? ¿Cómo? Hostia. ¿Cómo controla, no? Tras. O sea, cómo controla el aura de ataque, chaval, ¿eh? Qué heavy. Qué heavy, tío. Dios. Hola, Mamadou, ¿qué tal? Ahora sí me lo dieron, ¿ves? Adriana, lo que te dije. Lark starting to aggress now. Another support from beyond pop, but Instinct places his turret down. Not in the best position, and I'm not sure you can place it in a good position against the tick, to be fair, but it was able to be shot by the rest of the team as well, so it was taken down quite quickly. Dios. Esa super de Max ha sido brutal, porque si no, Piper hubiera estado muertísima ahora mismo, ¿eh? Uy. Vamos. ¡Oh! ¡Salta! No, no hacía falta. Lo tienen todo calculado, sí, pero esto es muy heavy. O sea, lo que ha hecho Piper ha sido muy heavy. ¿Emote? Ya le he dado, ¿no? Sí. Full available, but he doesn't want to waste it again. You've seen what happens when he tries to just throw it out randomly in response. Spaceship comes in and he misses. They're playing it quite slowly. Needs some walls to be caught on because I mean I'm not gonna you know say that he hasn't been doing very well on Tara, but he hasn't been doing very well on Tara. So there needs some walls to be able to be caught on. Cuidado. You kind of expect it to miss at this point.
Yeah, I feel the same way. I mean, it's a tough role to make work, and I think Lark maybe bit up a bit more than he can chew because Esa tara cuando te viene con la super da muchísimo miedo, ¿eh? Esa tara te da un miedo que no veas. Ay, se murió. Ojo que puede ganar, ¿eh? No. La tara ha sido muy buena, tío. 1-1, me sirve. ¿Se escucha la música de Brawl? Sí, la he puesto yo, Mira, he puesto esto. He puesto esto. Es la música del lobby, ¿sabes? Es para tenerla por ahí, porque si no, mira. Si quito la música, el directo no tiene música. No sé qué ha pasado aquí. Han quitado la música del juego, ¿sabes? Entonces es como que... Overall, that just puts the team in a bad spot. Instinct had to really just make sure that he had that angle covered there, just to try to deflate some of it. Lark coming in with super and Tara va con la super, tengo miedo. Dios, vale. Qué lástima, tío, qué lástima, era buenísima, ¿eh? Vale, buena de Piper. Dos contra uno. De momento para mí, Sergeant, MVP, ¿eh? MVP, tío. MVP espectacular, tío. O sea, esa Piper es brutal, tío. Vale, cuidado con Tara, ¿eh? Cuidado con Tara. Como te meta la super, nah. El gadget de Pam es brutal. El gadget de Pam es muy bueno. Hola, Param, ¿qué tal? Gadget, no. Muy buena por parte de Tara, tío. Perfect start they needed, and Instinct's going to be able to avoid those mines, but 3v2, it's not looking good for Freeman Agency. ¿Tienes tatuajes? Sí. Soy varonita. Ah, ándale tú. Hola, ¿qué tal? ¿Y por qué te llamas varonita? Tengo curiosidad. Hola, Diego. Pedro, tengo el pin, Mark. Lo sé, eres el mejor. Bueno, pues nos quedamos ahí, ¿no? ¿Que se van a quedar ahí todo el rato o qué? Vamos, moveros. It's going to be a tough one. It's not completely out of the question here for Freeman Agents, but definitely Serenity have placed them in a tough spot. Comes down, which is only Sergeant really. Mira, como ganen esto. Mira, como ganen esto. No creo, ¿no? Tres contra dos y ganan, chaval. 3 contra 2 y ganan, tío. Es que son muy buenos. Es que son muy buenos. Ah, es tu segundo apellido. Vale. ¿Por qué pone 2-1? Ah, 2-1 en este set, pero 2-1 en total. Espectacular. ¿Bonnie no saldrá con la actualización? Jorge, la actualización fue hace 3 días. ¿Sabes? ¿Quieres decir el pase de batalla? No. El pase de batalla viene Janet, porque es la brawler cromática. Pero Bonnie va a salir a finales de mayo o a principios de junio. No han dicho ninguna fecha exacta. Así que a ver qué tal. Vale, puede ser la última partida del directo de ahora, ¿vale? De esta jornada. Después, dentro de 3 horas, ¿vale? Yo en 3 horas voy a estar en directo otra vez, ayudando a todo el mundo a conseguir el pin, y yo también en mis otras cuentas. ¿Qué skins es mejor, Pecero? ¿Janet o Spike Among Us? La de Janet Valkyria, Francesco. La de Pyro Spike está muy chula, pero ya está. O sea, está chula.
punto. Pero la de Senet Valkyria está muy guapa, tío. ¿Cómo vas? Copia. Pues en mi cuenta principal ya tengo el pin y estoy en mi cuenta secundaria consiguiendo el pin. Soy el mejor. Las cosas como son. A ver, sinceramente quiero que gane ya directamente Fua. Quiero que gane ya. Punto. Si reinicia la página, a mí no me quitan los puntos, Diego. A mí no, como a vosotros, a mí no me quitan. Gracias por los 500 likes. Gracias, guapos, que no os cuesta nada. Cortesitos R7, sí, Nali. Tocaba ya Cortesito. Ya tocaba. Sí. Sobre todo por el lado, ¿sabes? El lado es... Oh, me encanta. Janet estará rota, Pecero. Sí, pero Bonnie lo estará 3 veces más. Te lo digo. Hola, Team Phoenix, ¿qué tal? Encima estás ayudando, qué buena persona eres. Sí, soy. ¿Te gusta Dragon Ball? Obvio. I mean, they really need to get this first game, otherwise I think it's going to be a 2-0 sweep in Crystal Arcade, and even at that, they need a perfect draft as well. Yeah. A lot stacked against them. And you know, Pedro, estoy estrenando el pin, está guapo. ¿Puedes mirar, Mark, si el pin en el chat de club o el chat de partida amistosa sale? Porque yo creo que al principio no sale. Creo que no lo puedes poner. Al menos los otros pins al principio no te dejaban. No sé por qué. Yo lo malo que en la cuenta secundaria la última vez no conseguí el pin y estoy en 1400. Pero bueno, intentaré lo que pueda. A ver. Claro, ¿a ti te ha dado tiempo de reiniciar, de cerrar sesión y volver a entrar para votar este partido? Si no es así, piensa que sí que vas a poder hacerlo, Resino, porque tienes el de hoy, el de esta tarde, 1600 puntos no vas a conseguir en una jornada. Pero entre hoy y la semana que viene sí que vas a poder conseguirlo, aunque tengas 1400. ¿Por qué si Supercell tiene los modelajes 3D no hace una opción de más gráficos? Porque son bobos. Philo, te cuento. Estos modelajes en 3D que tú dices, ¿vale? No están creados por Supercell. Supercell contrató a una empresa que hace este tipo de trabajos, de modelajes en 3D. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero no quita aún que Supercell sean bobos. Eso no quita, ¿sabes? Venga, va, Fua, ganar ya rápido, por favor. Ganar ya rapidito. ¿Cuál es tu brawler favorito? ¡Bonnie! Scrow. ¡Hay un Surge! ¡Oh, cómo me gusta Surge! Me gusta. Oh, es que ahora mismo yo creo que jugar con Surge, tío, es que se disfruta tanto ver a Surge ahora. O sea, antes ya se disfrutaba un montón, pero ahora es una locura. Ahora mismo es una locura ver a Surge, tío. 6-0, 6-0 y están jugando en la parte de la izquierda del mapa. Pues muy bien, ¿no? Me sirve. Te confirmo que no aparece el emote del chat del club. Lo imaginaba. Hostia, qué locura de brawler, tío. Qué locura de brawler. Hola, Tiago. Hola, Nicolás. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Maldita locura, Qué heavy. Espectacular, tío. Hay un Pokémon Brawl porque se buguea y Surge aparece en el área rival. Sí, lo he visto. No sé si es cuando vas a marcar y haces la super, ¿no? Aparece en la parte de arriba. Y también hay otro que es el del cactus que rebota. Lo sé. Y dudaste en si votar Serenity. Pero es que Serenity ha jugado muy bien. Pero Fua es Fua, ¿sabes? Fua es... De momento Fua siempre va ganando, tío.
Es así. Es así, o sea, FUA tiene algo demasiado bueno, ¿sabes? Son muy buenos, tío. Son muy buenos, tío. Son muy buenos. Pero también ahora mismo son muy tóxicos. La verdad, están siendo muy tóxicos, tío. Pero bueno, yo creo que con esto ya terminamos, ¿eh? Porque sí o sí va a ganar. Es que no tengo ningún tipo de duda. Va a ganar FUA. Y poco más. Poco más. Gana FUA. Qué manera de escaparse. Mote. Y ya estaría. Pero me tocó Spike. ¡Sí! Grande. Odio Surge 3 contra 3 es un Stu 2.0. ¿Qué dices? Odio al Surge en 3 contra 3. ¿Y dónde lo vas a utilizar si no? Si Brawl Stars es 3 contra 3. No sé, están tóxicos, de verdad, tío. Es que son muy tóxicos. No sé qué les ha pasado a este equipo, tío, ¿eh? Antes no eran tan tóxicos, ¿no? ¿A quién voto para que gane en la página? Diego, ya no puedes votar. Ya ha terminado la jornada. Pues sí. El Surge se la ha sacado. Ha sido espectacular. Lo de Surge ha sido brutal. Pues, peceros, dentro de unas 3 horas vuelvo a estar en directo, ¿vale? Vuelvo a estar en directo para volver a ayudaros. Así que, bueno, pues eso. Nos vemos dentro de 3 horillas, ¿vale? A ver, darme mis puntos, por favor. Votar al jugador que más os ha gustado, ¿vale? Pin conseguido. Grande, León. A ver. Paliza extrema, ¿eh? Vale, más 100 puntos, me sirve. No sé si van a meter... Al final, no ponen ninguna pregunta, ¿verdad? Diría que no. Sergen, yo voy a votar a Sergen. Lo que ha jugado con Piper en la partida anterior ha sido espectacular. Ha sido espectacular. Pero para mí ha sido brutal. ¡Pum! Más cositas. Creo que no hay más, ¿no? Diría que no. ¿Alguna página donde se pueda ver por Facebook? Yo diría que no. Lo tienes que mirar por YouTube o por Twitch. Leyenda. El original está en Twitch y en YouTube, pero en Facebook yo creo que no. Diría que no. Diría. Cuando consigáis el pin, ponedlo por favor en Twitter y en Instagram, ¿vale? Que no nos cuesta nada ponerlo. A ver un momentito, voy a poner aquí el chat de YouTube. Perfecto. Y poco más, Pedritos. Me voy a comer. Me voy a descansar un ratito y ya está. Calla. Vale, así que nos vemos dentro de un ratito. Y seguiré ayudándoos para que todo el mundo pueda conseguir el pin. ¿Vale? Si alguien de vosotros todavía no ha conseguido el pin, o tenéis amigos que no han conseguido el pin, no os preocupéis, ¿vale? Nos vemos dentro de 3 horas y os vuelvo a ayudar. ¿Vale, guapos? Me piro. Chao, guapos.